Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Viñetas. Una edición que, como viene diciendo estos días Miguel Anxo, viene de un año pasado en el que, como todos sabemos, tuvimos una edición de circunstancias. Y para este año nos las prometíamos muy felices, pensábamos que ya todo iba a estar un poquito mejor de lo que está en estos momentos en cuanto a condiciones sanitarias se refiere, pero no hubo, pecamos de optimistas, no hubo tanta suerte. Estamos en medio de una quinta ola. Entonces, dentro de estas circunstancias nos podemos quedar con la parte negativa, estamos en una quinta ola. La sala, como los que estáis aquí en vivo y en directo, comprobáis que no es lo que suele ser en las ediciones normales, está un poquito más vacía, con más espacio entre las personas, siguiendo los protocolos sanitarios. Pero por otro lado vamos a quedarnos con la parte positiva, que es la que nos interesa. Estamos aquí, estamos haciendo unas charlas y tenemos entre nosotros a dos de los invitados de este año, como son Fernando Llor y Miguel Porto. Bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar con nosotros, por prestarnos vuestra obra para la exposición que tenemos este año. Tanto Fernando como Miguel son dos autores de aquí, de la tierra, gallegos, y que, como no suele ser muy habitual, hicieron el paso de conquistar el mercado español el año pasado con uno de los tebeos más vendidos de España, que se dice rápido. Lo hicieron como una obra, como es su normal, de la que luego hablaremos largo y tendido, que es el gran protagonista de vuestra exposición. Pero con ellos también yo creo que vamos a tener, y creo que es interesante, si vosotros coincidís también, bueno, pues saber un poquito, porque habrá mucha gente que os conozca, pero habrá otra mucha gente que dirá, oye, ¿y de dónde salen los dos autores de su normal? Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a Fernando y a Miguel, ¿os parece? Perfecto, claro. Vale. Pues la primera pregunta, un poco para entrar en lo que es tu biografía, para Fernando. Curiosamente, tú eres un autor que viene más del audiovisual, que empezaste un poco, tus primeros pasos fueron dentro del audiovisual, y después diste el giro cómic. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te llevó? ¿Qué descubriste en el cómic que te hizo hacerte un autor profesional? ¿Qué descubrí en el cómic o qué no encontraba en el audiovisual también, ¿no? Yo en el año 2010 tengo una serie de cambios en mi vida. Yo había estado trabajando como operador de cámara, como cámara NG de informativos en una televisión local. O sea, yo vengo de ahí, de trabajar de cámara. Y en el año 2010 pues, se muere mi padre, ¿vale? Eso me supone un punto de inflexión, un cambio y un plantearme si realmente estoy donde quiero estar. Y entonces decido irme a una escuela de guión en Madrid, que se llama la Factoría del Guión, que yo se la recomiendo a todo el mundo si alguien quiere estudiar guión en algún sitio. Unos estudios que están muy bien y que no son excesivamente caros ni excesivamente largos. Estudio allí y a la hora de estar preparando proyectos, ¿no? Porque dentro de lo que es la dinámica de la escuela tú vas preparando, ¿no? Pues un proyecto de serie, un proyecto de documental, un proyecto de largometraje, todo este tipo de cosas. Pues a mí se me enciende como una especie de bombilla de decir, ¿y por qué no hacer también algún proyecto de cómic, ¿no? Pero yo siempre he sido lector. Lector de distintas cosas, pero sobre todo de cómic americano, de superhéroes y tal. Y me meto a hacer un proyecto de cómic. En aquel entonces las redes sociales estaban como arrancando y entonces empiezo como en los foros a buscar un dibujante y a través de encontrar a Alex Muñoz, que es el dibujante con el que luego publico mi primera obra, es cuando empiezo a cogerle el gusanillo al tema del cómic. Es curioso porque no teníamos ni idea de cómo funcionaba el mundo del cómic, pero absolutamente ni idea. Y cuando hicimos la primera propuesta hicimos todas las cosas que ahora le digo a los alumnos que no deben hacer a la hora de presentar un proyecto de cómic, ¿no?
Es decir, hicimos 37 páginas de muestra, total nada, y hicimos un dossier que se lo enviamos a absolutamente todas las editoriales de cómic de España sin fijarnos en nada de su línea editorial ni nada por el estilo, ¿no? O sea, era como, bueno, ya que vosotros hacéis cómic, nosotros hemos hecho un cómic, publicadnos, ¿no? Era un poco la idea. Y a partir de ese primer proyecto, digamos que es como que te empieza a enganchar el tema de hacer cómic, ¿no? El tema de las viñetas, el tema de enviarle... A mí hay una sensación que, bueno, no sé si Carlos la compartirá conmigo, lo digo desde su faceta de guionista, que es el momento en el que tú recibes las páginas de un dibujante, ¿no? Al que le has enviado, pues tú le envías el guión, él te manda stories, te manda tal, pero cuando ves las páginas terminadas, esa sensación engancha. Y entonces ahí es donde... Bueno, es el primer lector. Claro, porque es el primer lector, es el que realmente... Bueno, el primero, y muchas veces se dice que el único que lee el guión en sí. Y esa sensación de recibir esas páginas y ver lo que han hecho con lo que son un montón de palabras, es lo que empieza a generar ese enganche y esa sensación de decir... Me gusta esto, ¿no? Me gusta el cómic, desde la parte, desde el punto de vista creativo, vamos a darle a esto. Sí, no, es sorprendente porque yo hace 10 minutos acabo de recibir una y sí que es cierto que te da subidón, ¿eh? Sí. Y bueno, y a partir de ahí hay una serie de los 2 años primeros, los 2 años y medio más o menos, en los que no paro de preparar propuestas y no me sale ninguna. Y de repente cuando sale la primera salen 2 a la vez. Sale una que ganamos un concurso y otra que nos firmamos un contrato para hacer con Babylon, ¿no? Este que te comentaba antes, Teluria 108 con Alex. Y de repente yo me veía de no haber abordado un proyecto entero de cómica, de repente estar haciendo 2 de 100 páginas a la vez. Entonces, ahí ya, digamos que ya fue el entrar en la dinámica de decir, bueno, vale, tengo que ponerme con esto en serio y tal, ¿no? Y a currar. Y bueno, pues, no te diría que hasta hoy, pero por ahí va. Miquel, en tu caso es al contrario, vamos, tú eres, bueno, yo te conozco desde hace un montón de años presente porque empezaste hiper joven. Desde el primer momento tenías ya claro que querías dedicarte, no sé si exactamente al cómic, al dibujo como actividad profesional, porque tú empezaste hiper joven. Cuéntanos un poco, presente, de dónde te viene este deseo, esta afición y este empeño, porque vamos, yo eres la gente más joven que he conocido que como que lo tenía así claro. Bueno, no sé, tengo un hermano 10 años mayor que era muy lector y tal, y yo creo que a través de él me entró un poco el gusanillo, ¿no? Y ya desde pequeño tenía ahí como una especie de competición con un vecino Tenemos nuestro universo de superhéroes, cada uno el suyo, como si fuésemos Marvel y DC, y bueno, los superhéroes eran nuestros colegas y bueno, pues había de todo, desde humillación, si era un villano y le ponías un poder un poco de caca, pues probablemente te ponías el personaje más guay, ¿no? Y un poco así, luego pues la propia afición me fue descubriendo mundos y pues a través de un programa que igual te suena, por ejemplo, Arte Alfa, que se emitía en Radio ECA en los 90, pues conocí un poco el mundo de los fanzines, que en aquel entonces era como un mundillo, no era lo de ahora, ¿no? Que hay ferias, que la gente se mueve y tal, sino que era una cosa como casi local, eran orgullos locales hasta cierto punto, ¿no? En Chamalle X era el fanzine de Vigo, ¿no? Y tenía un poco este punto. Y nosotros, pues yo y unos colegas montamos una especie de colectivo que sacamos un fanzine que se llamaba Alopecia Mental. Y a partir de ahí un poco empezó a rodar la cosa, el mundo del fanzine empezaba un poco a funcionar, ¿no? Todavía dando pasos muy tímidos en relación a lo que es a día de hoy, ¿no? El mundo de la autoedición. Pero bueno, había cosas como el Expo Fanzines en Ourense y ahí empezabas a conocer un poco el mundillo. Y a raíz de eso, pues de repente pues me encontré con 21 años publicando en Golfiño y diciendo que era semiprofesional del cómic. De hecho, recuerdo que esto lo puse una vez en la Facultad de Bellas Artes y mis colegas se escarallaron de mí mucho rato. Pero bueno, y ahí un poco no. O sea, realmente siempre lo tuve claro, siempre digo que es una gran ventaja, en cierto modo, tenerlo tan claro desde pequeño, pero tampoco sé muy bien por qué, ¿no? Ha sido natural, orgánico. Pero eras lector ya desde pequeño. Sí, lector. Sí, siempre ha habido mucho cómic en mi casa, pues eso, pues ya te digo, mi hermano era un lector
tremendo hasta que empecé a comprar yo, ¿no? A partir de que empecé a comprar yo, él dejó de comprar porque ya me gastaba yo la paga en eso y él se la gastaba en otras cosas. Bueno, aprovecho para saludar a todos aquellos que nos estáis viendo desde casa por streaming. Volvemos a mi faceta de ver lo positivo, es que por causa de la pandemia tenemos la oportunidad de ofrecer estas charlas para todos los que no pueden asistir. Y recordaros tanto a los que estáis aquí en la sala, que muchos de vosotros ya sabéis la metodología. Esto es una charla que tenemos con Fernando y Miguel, pero que está abierta a todos vosotros los que estáis aquí. Por supuesto, los que estáis en casa podéis participar cuando queráis. Los que estáis físicamente levantáis la mano, podéis interactuar con nosotros, con los invitados, hacerles preguntas directamente, rebatir lo que dicen, mostrarles vuestra simpatía, lo que vosotros queráis. Los que estáis en casa podéis levantar la mano, pero es mejor que os conectéis a alguna red social, nos hagáis llegar las preguntas y nosotros se las transmitimos y procederán a contestarla. Hecho este inciso, continuamos nosotros, le vamos a dar un tiempo para ver si la gente se anima, tanto aquí como en casa. Y volviendo un poco a la introducción que hiciste, a mí me salta una pregunta ahora. ¿Tú ahora mismo te consideras más un escritor o un guionista de cómic? Yo no noto nunca tanta diferencia, ¿no? Realmente entre los términos, ¿no? Cuando escribo un relato, cuando me pongo con un proyecto de novela que no terminaré nunca en la vida o cuando estoy abordando la escritura de un cómic, la verdad es que no tengo una sensación de ponerme un traje diferente, ¿no? De decir, bueno, pues ahora voy a ponerme el chip de escribir esto o el chip de escribir aquello, ¿no? La sensación que yo tengo a la hora de abordar el trabajo es la misma. Sí que es verdad que por problemas mentales, ¿no? Al final en determinado medio lo consideras más tu medio o tu forma de expresarte de manera un poco más sencilla, ¿no? Yo además a la hora de escribir para el cómic, bueno, creo que esto nos pasa a todos los guionistas, al final nos vamos adecuando a la forma que tiene de trabajar el dibujante, ¿no? Es decir, yo puedo prepararte un guión literario que es totalmente cinematográfico, es tal cual, con sus encabezados, sus acciones, descripciones y diálogos y tal, y a partir de ahí que el dibujante lo coja y se encargue de lo que es la narrativa interna de la página, o prepararte un guión técnico, ¿no? Eso ya va en función de lo que tú me pidas, ¿no? Si yo trabajo con Miguel, por ejemplo, en Subnormal, trabajamos solo con el guión literario. Pero luego, cuando hicimos Plot Point, por ejemplo, con Esteban Hernández, él prefería guión técnico. Entonces, yo me adecuo a lo que quiere uno, a lo que quiere el otro. Y no me siento mejor en un formato o en otro. Yo lo que sí que siempre hago es escribir el literario. Tanto si me vas a pedir el técnico como si no, yo el literario lo escribo siempre, porque al final es lo que yo siento como la forma más natural que yo tengo para escribir. Un poco por lo que te decía antes, ¿no? A mí me viene la formación en ese sentido y es como necesito que en un primer momento la forma de expresarlo sea así. Ahora, la diferencia entre escribir un guión literario y escribir un relato, para mí no siento esa diferencia de forma tan grande, como para decir soy escritor, soy guionista. No lo sé, no lo tengo del todo claro. En tu caso hablabas antes precisamente de ese momento extraño, semiprofesional, y entonces tú además curiosamente has estado en una etapa, bueno, has pasado por todo, porque has pasado por Golfiño, Retranca, Varsovia... Bueno, Retranca no... Bueno, Retranca editorial sí, pero... Sí, Retranca editorial, me refería, no, de banda y tal. Es decir, ¿cómo aquel momento de eclosión, porque en realidad el Golfiño también fue un momento de eclosión para una generación de dibujantes y guionistas que os incorporabais y tal, y después todas las revistas o profines, porque no sabía muy bien cómo definirlos, que eran a medio camino entre el fanzine y la revista profesional, o de la que han salido muchos profesionales. ¿Y cómo está la situación ahora? Tú que has tenido una buena perspectiva de esa evolución y de esos años de cambio, ¿en qué momento crees que se da, en tu caso, el salto? Y también, de paso, ¿cómo ves la situación?
No lo sé, yo creo que también para mi generación los fanzines tampoco significan, o al menos en el grupo con el que yo me muevo, no significa un salto, ¿no? Es una cosa que siempre está ahí y al final, pues a veces para una expresión personal, que sabes que no va a ser especialmente comercial y tal, esa idea del procine y del fanzine está ahí, ¿no? ¿Y cuándo noté yo el salto? Hombre, para mí empezar a cobrar en Golfiño ya fue un salto, ¿no? Es decir, al final, cuando hablamos de profesionalidad hablamos un poco de esto, ¿no? De que sea un trabajo remunerado. Pero bueno, luego yo creo que en este país es muy difícil alcanzar por completo esa sensación, ¿no? Al final, luego yo me he dedicado muchísimo más a nivel profesional, es decir, alimenticio, a la ilustración, ¿no? Ilustración infantil y juvenil, el libro de texto, incluso prensa, que es lo que me ha dado de comer, ¿no? El cómic, pues, ha estado un poco ahí como, pues eso, mi vicio, mi hobby. He intentado que siempre, digamos, ir poniendo pasitos hacia la profesionalización y bueno, sí que ha sucedido, ¿no? Ya he publicado, pues, mi primer monográfico fue Tirando Blanc con SM, ¿no? Adaptando la novela, luego publiqué en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que realmente ese salto yo lo noté en Golfiño, ¿no? Aunque no fuese un sueldo a tiempo completo que me permitiese vivir de él, pues la idea de que yo era profesional empezó un poco ahí, ¿no? Dentro de vuestro labor profesional compartís vuestro trabajo como autor como el de profesor en la escuela de o Garaxe Hermético. ¿Cómo entrasteis en ese proyecto? ¿Cómo surgió esa oportunidad? Podéis contar cada uno, pues supongo que serán diferentes. Son muy diferentes, ¿no? No sé a lo mejor si Miguel, tú... sí, a lo mejor por cronología puede empezar Miguel. Sí. Bueno, pues yo llevo en el proyecto desde el principio, ¿no? Realmente, y desde incluso pues, desde que empezó a plantear el programa y cómo iban a ser las clases, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ha sido un proyecto que cada año yo veo crecer y crecer, ya no solo por la calidad de los alumnos y la calidad de su trabajo, ¿no? Que también yo creo que cada año, cada promoción que pasa es todavía más ilusionante, pero también creo que por nuestra parte, ¿no? Como profesores, creo que la escuela ha evolucionado mucho y muy bien en estos años y que creo que ahora mismo damos una formación tremenda realmente. O sea, yo estoy muy contento de todo lo que hacemos en la escuela y también, ¿no? Desde la propia profesión, que en principio yo siempre decía, no, yo profe jamás, ¿no? En la facultad decía esto, ¿no? Y no lo sentía como algo vocacional y sin embargo cuando he empezado a dar clase, ¿no? y de repente pues alguien te agradece lo que le has enseñado o ves que lo entiende y que lo pone en práctica, pues descubrí que era una sensación ahí que enganchaba y que era muy emocionante, ¿no? Y ahora realmente lo siento como algo que me daría, o sea, no querría dejar de hacer jamás, la verdad, porque incluso no hay un refrán o frase hecha que no sé ni de quién es o si es de alguien que es, ¿no? Que se aprende mucho estudiando, se aprende más trabajando, pero como más se aprende es enseñando a alguien. Y creo que hay mucho de verdad en eso, ¿no? Porque al final tienes que analizar y tienes que plantearte y repasar cosas que crees que tienes muy asumidas y en ese repaso pues te enriqueces un montón, ¿no? Y eso, pues la verdad es que la escuela va como un tiro y es genial trabajar en ella. ¿Y tú, Fernando? Yo me incorporé pues más o menos a la mitad, ¿no? Porque si la escuela tiene 10 años y yo llevo 5, pues, pues estamos ahí. Y todo surgió de que Kiko me llevase un día a comer a un italiano, o sea, que creo que es donde hace todos los negocios. Pero bueno, sí, realmente habíamos entrado en contacto poco tiempo antes y un día pues me llamó y me invitó a comer y me planteó una primera masterclass en la escuela. Hicimos esa masterclass y bueno, parece ser que la gente quedó como muy contenta del resultado y tal, y ya me incorporé incluso, recuerdo, en un mes de enero, o sea que ni siquiera fue a principio de curso, que fue como la masterclass y a los pocos meses, al mes a lo mejor, ya me incorporé a dar clase, primero los sábados, luego ya cogí al grupo de segundo y hasta hoy, ¿no? La verdad es que lo bueno del Garaxe es que yo puedo desarrollar, siempre he podido desarrollar
el temario que a mí me ha dado la gana, ¿no? De decir, dentro de lo que es la escritura de cómic, yo he podido compartimentar todo lo que a mí me apetece tocar dentro de lo que es la escritura, y me siento muy cómodo con eso, porque además voy viendo la evolución de los chavales desde primero hasta tercero, que al final de lo que se trata es de hacer una formación integral, ¿no? A lo largo de 3 años. No es de venir a talleres sueltos, ¿no? De que tienes un taller un día de una cosa, otro taller de otra, sino que tú vas viendo la evolución a lo largo de los 3 años. Y eso creo que es muy importante de cómo está planteada la escuela, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, que dure por lo menos 75 años más. Bueno, en tu caso está bastante claro en la asignatura que das. Entiendo que das guión. Sí, claro, doy guión. Sí, básicamente. Sí, bueno, y yo estoy en la escuela precisamente desde el principio porque ya desde hace muchos años todo el mundo me repite una y otra vez, pero si no dibujases ¿por qué no dibujas en papel, que es mejor y tal? Y tengo esta fama un poco ya de robot, entonces pues las clases que yo doy son de técnicas digitales básicamente, y bueno, y luego proyecto en el que estamos los dos, que tutorizamos en el último año un proyecto personal de los alumnos, que siempre es el año un poco más emocionante, ¿no? Porque es cuando se ponen a prueba ellos mismos y ellas mismas, y es muy guay. Y doy guión porque les recomiendo no darles nada más. Me pongo a enseñarles entintado y aquello puede ser un desastre. Una clase de anatomía de aguacate. Aquello puede ser un horror. Y el hecho de dedicaros, bueno, de tener que dedicarle muchas horas a la enseñanza y tal, ¿esto os ha servido como acicate para que os entre más ganas de hacer TVOs, o es lo típico que llegas a casa y dices, bueno, más cómics no, por Dios, quiero hacer otra cosa, CrossFit, me da igual, lo que sea, pero no... Quitando este año, que ha sido especialmente duro, ¿no? Por el tema de la pandemia, pues el espacio que hay en la escuela es el espacio que hay, entonces tuvimos que dividir los grupos, ¿no? No podíamos tener a 12 alumnos a la vez en el aula, había que tener grupos de 6 y 6, y este año fue especialmente duro porque dabas la primera clase, te ibas al recreo y repetías la misma clase para el grupo siguiente, ¿no? Entonces era como, ostras, ¿no? Y luego toda una parte práctica que yo hago en las clases de guión, de enseñar un concepto, practicar el concepto en el aula, hacer una lectura en alto y corregimos, toda esa parte no se podía hacer porque en la mitad de tiempo no tienes tiempo para todo eso, ¿no? Si tú tienes 2 horas en vez de 4, no tienes tiempo para todo eso. Y eso supone un añadido de que tienen que hacer los ejercicios en casa, enviártelos, corregirlos y tenerlos corregidos para la semana siguiente, ¿no? Con lo cual, muchas cosas se pierden por el camino porque ya sabemos cómo va esto. Hay alumnos que lo hacen y alumnos que te van a decir, sí, bueno, yo quería ponerme, pero no me puse. Sí, o el perro se comió los deberes. Claro, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido fue como un poco más complicado este año. Pero quitando eso, que es un año excepcional y lo ha sido para todos y en todas las profesiones y en todas partes, quitando eso, a mí sí que es verdad que el estar en contacto con la docencia, en el guión, con tal, me hace más sencillo luego el hecho de ponerme a trabajar. ¿En tu caso? Sí, a mí me resulta estimulante de una forma recíproca, es decir, el dar clase es un poco como ese sabor que te gusta, pero en otro formato, ¿no? Es más tebeos que te gusta, pero no es trabajar en ellos, sino es pues eso, tutelar o ayudar a otras personas a que saquen un trabajo mejor, ¿no? Y eso, por un lado, es estimulante por lo que decía, ¿no? Por reeducarte un poco en las bases de lo que ya crees que conoces. También es estimulante porque, oye, hay alumnos y alumnas que tienen un nivelón que te ponen las pilas realmente, ¿no? Y dices, ostras, yo estoy dando clase a estas personas y yo me tengo que poner un poco también las pilas con esto, ¿no? O sea que resulta muy estimulante para luego incluso ir a casa y trabajar, ¿no? O sea que sí, a mí me gusta mucho, vamos, disfruto mucho dando clase. Pues podemos entrar ya, si os parece. Bueno, porque antes nos llegó aquí una pregunta por nuestro canal de YouTube de Miguel Ángel Mateos. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por tu pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es más sencillo, seguir un guión para el medio audiovisual o uno para cómic? No me queda muy claro si la pregunta es para los dos o para... Pero bueno, podéis contestar los dos, porque sí. En parte yo creo que también cualquiera de los dos los puede contestar desde un punto de vista diferente. Seguirlo, o sea, seguir el... La pregunta es, ¿qué es más sencillo, seguir un guión para el medio audiovisual o uno para cómic?
entiendo que es más para ti, ¿no? Yo no sé Sí, si... bueno, yo imagino que se refiere a si es Al literario tema, o claro. técnico, ¿no? Al de si es un guión literario o un guión técnico, claro. Sí, bueno, el guión literario para mí tampoco es necesariamente un guión cinematográfico, sino que es un poco la base de cualquier guión, ¿no? Al final le están las indicaciones justas. Y en cuanto al guión técnico, depende un poco también, como os pasa a los guionistas, yo creo que también nos pasa a los dibujantes. A lo mejor algún día encuentro a un guionista técnico que digo, pues con esto me resulta sencillo, pero en general a mí el guión técnico me resulta un poco asfixiante y constreñido. Es decir, y la parte que más me interesa y que más disfruto realmente de hacer TVO es justamente la del storyboard, ¿no? Muchas veces acabo el storyboard y digo, y ahora dibujarlo, madre mía. Y entonces, pues bueno, si me quitases eso, pues para mí el disfrute se iría a la mitad, sinceramente. Entonces, la verdad es que esta es la primera vez realmente que trabajo con guión literario, pero no es porque esté aquí por hacer la pelota y tal, y porque es colega, pero fue un gustazo trabajar con Fernando, porque realmente sus guiones literarios son muy visuales. Son muy visuales y realmente te dan pie a pensar en estructuras de página, en ritmo, en narración, ¿no? Es decir, están muy bien ejecutados. O sea que, y yo lo prefiero mil veces. Sí. ¿Das por contestar? Vale. Sí, o sea... Pues ahora este es el momento en el que podríamos seguir haciendo un repaso de vuestra trayectoria, hablar de vuestros proyectos, pero nuestra experiencia como moderadores nos indica que eso nos iba a dilatar la charla en el tiempo, nos íbamos a quedar sin tiempo y nos íbamos a quedar sin hablar del principal objetivo de esta charla, que es un normal. Entonces, si os parece bien, vamos a hacer al revés. Vamos primero a entrar ya de lleno en su normal y después vemos, y si queréis hablar de algún proyecto, pues lo retomamos más tarde. ¿Qué os parece? Perfecto. Guay. Vale, pues entonces, para hablar de su normal, lo primero voy a dejar que vosotros nos expliquéis, porque no sé si a estas alturas, porque como dije antes, fue uno de los cómics más vendidos en España el año pasado, pero puede haber alguien que todavía no conozca su normal. Entonces, explicar qué es realmente su normal, cómo os llegó ese proyecto y cómo llegasteis a la figura del protagonista de su normal. Vale, voy. Subnormal es un proyecto que nace en un primer momento desde la figura de José Luis Córdoba, director editorial de Panini, hasta hace bien poco, porque se jubiló el año pasado. Yo mantengo un encuentro con él en Barcelona en el año 2019, en el Salón del Cómic, que fue la última vez que se hizo una edición presencial, el anterior a la pandemia. Pues yo ya había trabajado con Panini varias veces, ¿no? Y en esa reunión él me plantea que se va a jubilar y que quiere, digamos, tener como un último título que poder defender y que quiere que ese título tenga una temática social y que aborde la problemática del acoso escolar. Entonces yo recojo esa petición que me hace José Luis, me vuelvo a Vigo, me pongo a escribir, le preparo una propuesta y no le gusta. O sea, empezamos bien. A raíz de que no le gusta esa propuesta, él me dice, mira, te voy a pasar el contacto de Iñaki Zubizarreta. Iñaki Zubizarreta es un exjugador de la ACB, que tuvo una trayectoria bastante amplia, estuvo jugando pues 10 años al máximo nivel, llegó a estar en la selección, jugó en un montón de clubes diferentes. Hablo con Iñaki, Iñaki no me deja hacerle ninguna pregunta. De hecho, la primera llamada que tenemos es un poco tensa porque me dice, bueno, antes de que me acribilles a preguntas, te vas a ver este documental. Y me manda un enlace a un documental que había producido Movistar Plus, que se llama Vivir a 7 pies, en el que cuenta la experiencia de lo difícil que es la vida cuando alguien mide 2,13 o más. Iñaki no llega a 2,13, Iñaki mide 2,07, pero aún así lo habían metido dentro del documental por la experiencia tan cruda que había tenido de acoso escolar. Él cuenta en ese documental lo que es, bueno, para los que hayan leído el libro, lo que es la primera parte del libro, lo que es el acoso escolar que él sufre cuando tiene 11, 12 años y termina ahí. Sin embargo, cuando le hago la segunda llamada, Iñaki me dice, bueno, ya te has visto el documental, ¿no? Pues ahora te voy a contar lo que no sabes. Y en ese lo que no sabes incluye cómo fueron de profundas las heridas que le dejó el haber sufrido ese acoso escolar con 11 o 12 años para lo que ocurrió 2 décadas y media después.
¿no? Que él, digamos que ya convertido en un tipo que ya se había incluso retirado de la profesión, ¿no? Que se había retirado del básquet, decide tomar cartas en el asunto al ver en televisión cómo se había suicidado un chico en Getxo, ¿no? en el año 2004, si no me equivoco. Y a raíz de ahí eso le abre tanto la herida que decide tomar cartas en el asunto desde el, digamos que clamar venganza, ¿no? El irse a por aquellos que le habían hecho sufrir ese acoso y focalizando todo en la figura de una profesora que había contribuido a que ese acoso no parase. A partir de ahí que me cuente eso, yo me quedo flaseado y digo, pues es que aquí hay una historia tremenda, ¿no? Es decir, tenemos libro, ¿no? Tenemos cómic para hacer, tenemos una historia en la que poder profundizar, de la que poder hablar y que además puede tal. A partir de ahí se prepara una escaleta para que tenga la aprobación de Iñaki y después la aprobación de Panini. La preparamos varias versiones, hablando mucho con Iñaki y tal, y ya con la escaleta, Panini me dice, bueno, te voy a proponer una lista de dibujantes, y en esa lista de dibujantes pues estaba Miguel Porto, y yo recibo ese mensaje estando en el coche al lado de él. O sea, estábamos yendo a la escuela. Prometo que no estaba así. Porque no, él iba mirando la carretera, ¿vale? Y muchas veces vamos juntos en su coche y tal. Y simplemente le pregunté, oye, Miguel, ¿te apetece hacer esto y tal? Y bueno, pues le mandé la escaleta y bueno. Y eso, nada, pues justamente yo me subí al proyecto cuando ya estaba la escaleta escrita por Fernando, y nada, yo me leí la escaleta y en la escaleta pues ya se veía todo el potencial de la historia, ¿no? Decía esta mañana alguien de la prensa que se veía que era un pepinazo de historia, ¿no? Otra cosa es si luego yo iba a ser capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Pero ahí fue, ¿no? El leer la historia y en principio la verdad es que te lo tomabas casi como una ficción, pero después de conocer a Iñaki, ahí sí que fue ya cuando yo creo que este proyecto pasó a ser algo más que un encargo para los dos, ¿no? Os vuelvo a recordar, tanto a presentes como a los que nos estáis viendo, que podéis participar cuando queráis. Y de hecho me dicen aquí que por línea interna que tenemos una pregunta, incluso en vídeo en directo. O sea, esto es... En viñetas flipas. ¡Hombre! Bueno, esto es increíble. Esto, la producción de Mirabeo, creo que es la primera vez que pasa en viñetas. Muchas gracias. Pero, ¿a quién tenemos aquí? ¿Quién es ese señor? Hola, Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí atentos a vuestra tarde. Aquí un rato contando y un gustazo de dando este proyecto. La verdad que contento. Te están censurando todos los insultos, Iñaki. Ya sabes que eres muy... Tengo una pregunta para vosotros. Para vosotros, ¿cuál ha sido, tanto para ti, Fernando, como para ti, Miguel, el mayor reto, lo más difícil a la hora de elaborar el cómic Caso Normal? Pues, bueno, respondo yo primero, ¿vale? No sé a dónde mirarte, Iñaki. Bueno, yo voy a hablar en general. Para mí fueron dos, y creo que ya lo he contado más de una vez, ¿no? Por un lado era el hecho de ir enviándote, por ejemplo, a ti las escenas, ¿no? El ir enviándote las escenas de guión y ver cómo en algunas ocasiones incluso te derrumbabas, ¿no? Te costaba el hecho de leerlas o me llamabas y se te quebraba un poco la voz o directamente... Y eso al final, cuando tú estás en el proceso de escritura y tienes que estar muy metido y tienes que empatizar con el personaje, pero el personaje no es un personaje, sino que al final eres tú, es una persona real, ¿no? Que está del otro lado del teléfono, pues supone
una presión emocional muy potente, ¿no? Y eso hizo que durante el proceso de escritura del guión, en muchos momentos yo andaba un poco deambulando como un fantasma por casa, ¿no? De que me veía a mi chica Celeste y me decía, pero ¿qué te pasa? Y yo, pues que estoy jodido, ¿sabes? Porque era una situación muy dura, ¿no? Muy complicada. Y luego, por otro lado, lo que más me impactó, porque es verdad que mucha gente puede ir, no hay escenas que son físicamente muy violentas o físicamente muy complicadas dentro del cómic, o que son muy duras de ver, y lo reconozco que hay algunas que son efectivamente muy complicadas de ver, pero a mí la que más me impactaba siempre era la parte del final, ¿no? La parte de ver cómo alguien ya convertido en un tío enorme de 207 aún tiene heridas tan abiertas a nivel psicológico como para decir, ostras, es que voy a coger a esta gente y la voy a destrozar, ¿no? Y eso era el decir, todo ese recorrido que uno tiene que hacer a la hora de estar escribiendo una historia, de comprender eso, de decir cómo se entiende esto, ¿no? Y eso era un poco el impacto que me producía. En mi caso, y por ser tú, creo que voy a decir la moto, pero... No, bueno, realmente, y de esto lo hemos hablado en muchas ocasiones entre Fernando y yo, ¿no? Yo creo que a él, pues quizás por ser escritor, le ha afectado más la parte más psíquica o más psicológica de todo esto. Y yo al final, pues por una cuestión también de que el dibujo tiene este punto un poco de superficie, de pose, de acting, ¿no? de actuación, a mí las partes realmente de violencia son las que más me afectaron a la hora de realizarlas, ¿no? La secuencia en concreto, la secuencia del baño, que siempre se habla y que para mí era uno de los puntos clave, y yo creo que en la historia lo es, ¿no? del cómic. Yo tenía las ganas y además la consigna por parte de Iñaki, por parte de la editorial y por parte de Fernando, ¿no? De ser muy crudo, y realmente busqué la forma narrativa en la que yo mismo sentía náuseas al leerlo y al hacerlo, ¿no? Y entonces realmente hacer toda esa secuencia fue duro. Fue duro también porque, bueno, pues porque te conocía, Iñaki, y entonces también me era mucho más fácil ponerme ahí y no pensar que eso era un personaje, sino que eso te lo habían hecho realmente, ¿no? Y eso también pues lo hacía evidentemente mucho más duro. Con el resultado del cómic, lo hemos hablado muchas veces, estoy muy contento porque en un principio, cuando se me propuso, pues fue todo un reto. Todo un reto que a la vez me ha llevado a tener que enfrentarme a heridas que tenía abiertas, que vosotros lo habéis visto en primera persona, porque también es cierto que hay un antes y un después de cuando empezamos el proyecto a cuando terminó, en cuanto que también a mí me ha servido como terapia, ¿no? No es hoy el mismo Iñaki que cuando me conocisteis al principio, al Iñaki de ahora. Contento en cómo habéis transmitido por las dos partes, ¿no? Esos silencios en los cuales a la gente que sufre cualquier tipo de acoso, en este caso estamos hablando de acoso escolar, te imponen los acosadores, que lo primero que te hacen es te roban ese lenguaje interior, te roban la palabra, y cómo la gente con su no actuar están colaborando para que te mantengas ahí, cómo esos silencios se rompen con los insultos, con las burlas, con las humillaciones. El cómo lo habéis transmitido, desde luego, habéis hecho mucho más que lo que es un mero trabajo, sino que os habéis dejado la piel y habéis puesto corazón, ¿no? Lo habéis llegado a conectar francamente bien. Y sobre todo porque en cuanto a mi persona se refiere, el reto de que lo que se transmite son episodios de mi vida, ¿no? Que creo que era necesario mostrarlos tal cual eran, que una de las cosas que hay que agradecer a José Luis ha sido que en un principio, cuando empezamos con todo el proyecto, pues me dio carta blanca para hacer, digamos, el seguimiento de principio a final de lo que es el cómic, y a vosotros dos, como bien sabéis, os he metido mucha caña, porque precisamente diplomático, no sé, sí, solo un poquito. He sido muy duro, pero creo que el resultado ha merecido la pena, y lo que decimos siempre, ¿no? En un principio, la relación que teníamos
era una relación profesional como tal. Ha sido 1 año y medio que nos hemos dejado la piel todos. Y yo lo que me llevo, independientemente del trabajazo que habéis hecho, es el que he ganado dos amigos y dos amigos de corazón, ¿no? O sea, la verdad que os tengo mucho aprecio, os tengo mucho cariño, sabes que te quiero mucho, aunque eres muy feo, y sobre todo con esos pelos. Mira a Fernando, que le ha puesto guapete hasta para la peluquería. A ver si te has notado, Miguel. Y yo no digo, es como yo, colega. Pero bueno. Pero todo eso, ¿no? El hecho de agradeceros, como hago siempre que tengo oportunidad, de haberlo plasmado, haberlo hecho como lo habéis hecho, ¿no? De que ese corazón que no podía haber sido de otra forma, y creo que el proyecto ha estado y está siempre en las mejores manos y con vosotros a fin del mundo. Muchas gracias, Bonico. Aquí voy. Bueno, Iñaki, no sé si tienes alguna otra pregunta. Si no, a mí me gustaría hacer una a los tres, ya que os tenemos aquí. Así hacemos ese contraste que a veces no se puede dar porque una de las partes no está presente. Entonces, hacemos un poco las dos versiones. ¿Te parece bien? Genial. Vale, pues la pregunta un poco, ya nos quedó claro que trabajasteis de una manera muy estrecha con Iñaki. No había otra forma de hacerlo. Pero mi pregunta va un poco por vuestra parte y que después Iñaki nos dé su punto de vista. ¿Qué partes o cuánto de la historia de Iñaki tuvisteis que sacrificar en aras de la narratividad, de hacer un cómic? Porque estoy seguro que una cosa era lo que la historia que Iñaki os contó y otro lo que está en las páginas. Entonces me gustaría que vosotros contarais cuáles fueron los sacrificios y que Iñaki también nos dé su punto de vista. ¿Cuáles fueron las cosas que él vio que se tuvo que sacrificar? Bueno, a nivel de guión, ¿no? Sí que hubo que sacrificar determinadas cosas, principalmente por un motivo, ¿no? Que es que en el cómic tú no tienes espacio infinito para contar todo, ¿no? Y también porque de parte de la editorial había unos plazos muy cortos, muy determinados, de decir, bueno, queremos que este cómic salga en este tiempo concreto para que se estrene en el Salón del Cómic de Barcelona, que bueno, finalmente nunca fue ese Salón del Cómic, pero había como un tiempo marcado en el que no podíamos contarlo absolutamente todo, porque si nos íbamos a una novela gráfica de 250 páginas, evidentemente pues no íbamos a llegar, iba a ser imposible llegar, ¿no? Entonces sí que hubo que más que sacrificar, recortar algunas partes o no incidir tanto en determinadas situaciones que podrían resultar a la postre un poco repetitivas, ¿no? Entonces hubo que seleccionar muy bien qué se contaba y qué no se contaba. Y luego sí que para no en el cómic, para no incidir en determinadas situaciones que vivía Iñaki en casa, también se decidió no contarlas, ¿no? O no contarlas en detalle, ¿no? Se ve, por ejemplo, en las páginas del cómic sí que se ve que la madre puede estar atravesando un proceso de depresión, pero no se entra en detalle en qué provoca ese proceso, ¿no? No se explica qué es lo que ocurre ahí. Incluso algún lector puede pensar, ostras, pero esto... ¿qué pasa, no? ¿Por qué está sin explicar esto, no? Y bueno, al final fue una decisión entre los tres, ¿no? De decir, no, hay determinadas cosas en las que no vamos a entrar porque vamos a centrarnos en esta situación, ¿no? Con dejar ahí la idea de que en casa tampoco es que esté todo bien, ya era suficiente, ¿no? Ya aportaba el suficiente subtexto, ya aportaba el suficiente contexto, más bien, para que se entendiese la historia. Y a nivel de guión eso es un poco lo más tal, ¿no? Luego también pues, había datos que no se querían dar, ¿no? Por ejemplo, no se dice el nombre de la profesora, no se marca el nombre real de la profesora, digamos, ¿no? Porque no se quería tal, o el nombre de los acosadores, porque tampoco se quería hacer un ejercicio de señalar a nadie con el dedo. Y luego incorporamos el tema, por ejemplo, de los teléfonos móviles, un poco para transmitir un mensaje a las generaciones actuales con respecto al ciberbullying, ¿no? Con respecto a que hoy en día, cuando sales del aula, el acoso sigue ahí,
¿no? Te pueden estar machacando por redes sociales, te meten en un grupo de WhatsApp simplemente para insultarte y luego te expulsan, te están machacando constantemente por Instagram, por Twitter, por lo que sea, ¿no? Entonces, o te hacen fotos y las suben sin tu consentimiento y demás. Y queríamos también abordar eso, ¿no? Porque una de las premisas claras era que esto sirviese como herramienta de concienciación contra el acoso, sobre lo que es el acoso. Y por eso decidimos actualizarlo, porque realmente cuando Iñaki vive esto, yo no sé si era el 82, 83, 83, 84, ¿no? El curso escolar, pero era por ahí. Y ahí es, bueno, pues decidimos actualizarlo precisamente para eso, ¿no? Esos son un poco las cosas que digamos que recortamos o que cambiamos o que un poco readaptamos para construir la historia y para que el libro también... Yo lo que quería conseguir sobre todo era que el libro se pudiese leer de principio a fin sin posarlo. Es decir, que una vez que lo abres, tú puedas leerlo de principio a fin sin necesidad de decir, aunque sea duro, aunque sea impactante, sin decir, no, sigo mañana, ¿no? Sino que fluyese, que no tuviese una carga de diálogos muy excesiva para que al final diga, cómo me está costando esto, ¿no? Sino que fuese más fluido y creo que todas esas decisiones al final consiguieron eso, ¿no? Que el libro se pueda leer de principio a fin. Sí, desde el punto de vista gráfico, sencillamente había ciertas cosas seleccionadas, ¿no? Yo ya trabajé, digamos, sobre la selección que el propio Iñaki o incluso las propias personas referidas en el libro, como puede ser tu hermano, ¿no? Si querían salir o no querían salir, si el parecido iba a ser o no, ¿no? Lo que sí que estuvo claro desde el principio es que la gente que perpetraba el acoso no debían parecerse, ¿no? Es decir, debían ser en espíritu, pero no tenían que tener un parecido real con los personajes en concreto, ¿no? Y lo mismo con el colegio, aunque Iñaki, cuando yo estuve en Guecho para documentarme, sí que me llevó a su colegio de verdad y me enseñó, pues un poco, me señaló por dónde habían pasado las cosas y estas cosas. En realidad, pues en el cómic tuve que inventar una esquina nueva a Guecho, ¿no? Le puse un colegio en medio de la nada, un poco como el Hogwarts de Guecho, y para, bueno, pues para representar un colegio, porque tampoco podíamos escoger cualquier otro colegio, tenía que ser literalmente un colegio que no existiese, ¿no? Para que nadie se sintiese un poco su imagen dañada, porque al final, pues bueno, como el propio Iñaki me dijo, ¿no? Han pasado muchísimos años, esto ya no es representativo probablemente de muchas de lo que es el centro a día de hoy, ¿no? Y eso fue por esa parte, ¿no? Y luego, por otro lado, que también hubo este otro proceso, ¿no? En el que, como decía Fernando, teníamos unas fechas limitadas y la idea de esto, ¿no? Cuando digamos, firmamos, eran 100 páginas de cómic. El hecho de trabajar con Fernando con un guión literario y que yo tenía total libertad me llevó a hacer un story de 165 páginas. Ciertamente yo podía condensar más la narración, pero tampoco me apetecía del todo. Pero por otro lado, tampoco quería rascar nada esencial del trabajo de York, que me parecía realmente que estaba muy bien, ¿no? Entonces esto fue un trabajo que hicimos mano a mano, tuvimos ahí una pequeña reunioncilla en un café y estuvimos viendo qué podíamos, digamos, todavía exprimir un poco para dejarlo en lo más esencial, ¿no? Y yo creo que, y lo comentamos mucho, pero creo que realmente lo que salió de ahí es mucho más potente de lo que había en un principio con esas otras 25 páginas, porque queda mucho más impactante, mucho más rápido, mucho más claro, ¿no? Y más, mucho más, no sabría cómo decirlo, pero contundente, ¿no? Sería la palabra, es decir, no hay estas pausas, porque realmente al final muchos de los cortes que hubo fueron intros y outros de escenas, ¿no? Que a lo mejor ralentizaban un poco la narrativa y así esto pues es una lectura mucho más fluida, como querías, ¿no? O sea que pues por ahí eso es un poco mi aportación a la pregunta. Y desde... Yo creo que digamos, la criba que hicisteis mejoró lo que estaba en un principio. Coincido contigo, Miguel, con esas 25 páginas que quitasteis. Se le ha dado mucho más poder visual a lo que es el cómic, ¿no? Va mucho más al grano. Obviamente lo que nos hemos dejado en el tintero, después de todas las conversaciones que he tenido con los dos, sobre todo con Fernando, pues podíamos haber sacado una serie completa de Netflix de 3 temporadas, ¿no? Entonces,
Yo metafóricamente, con Fernando como de alma, y saben de mi vida personal mucho más que gente que me conoce toda la vida, ¿no? Lo hemos dado todos y pienso que no era justo el no haberlo hecho de otra manera, ¿no? Ellos lo han dado todo, yo lo he dado todo, lo hemos dado todo, todas las partes que estamos implicadas y hay muchísimo más. Lo que pasa que lo que se trata del cómic, yo lo primero que le dije a Fernando, ¿no? Una vez cuando, con el día del título, que esa es muy divertida, y como se puso el título. El tío se mosqueó conmigo, solo un poco, pero el objetivo está cumplido, ¿no? Al final, es lo que le dije, digo, a ver, esto no se trata de la historia de Iñaki, esto es dar voz a todos esos niños, esas niñas que están sufriendo el acoso escolar, que no tienen la capacidad de romper esos silencios y comunicar lo que les está pasando, ¿no? O sea, es dar voz a toda esa gente que está ahí en silencio, sin tener el valor de poder salir ahí. Y el título va un poco por eso, ¿no? La palabra subnormal es la palabra más repetida, más escuchada que he tenido en mi infancia, porque con mi estatura, claro, yo tengo 2,07 de estatura, pero yo con 12 años ya medía 1,82 m. Era un niño de 12 años, súper infantil, que se refugiaba en los cómics, que soy un consumidor de cómics habitual y sigo en ello y es una parte que me encanta. O sea, literalmente soy muy friki y estoy, vamos, súper orgulloso de ello. Pero en mi infancia no hubo nadie que vio al niño, solamente veían el cuerpo, ¿no? Ese niño, para recuperarse, pues han tenido que pasar más de 40 años, entre ellos, pues sacar ese cómic que tenéis ahí con vosotros. Y ese niño hoy es el que transmite la historia en la charla, en las formaciones, en todo lo que estoy haciendo. Que por fin se le ve como el niño que fue y es un niño que sonríe, ¿no? Es, digamos, mi mayor tesoro, es el que me da fuerza para seguir cada día. Y desde luego que nuestro compromiso es siempre sumar para ayudar a toda esa gente que lo necesita. En el tintero, obviamente, hay muchísimas cosas más. Como apuntaban tanto Fernando como Miguel, en ningún momento se trata de que esto sea una vendetta. Hemos tenido mucho cuidado con la imagen, tanto de los protagonistas como la propia profesora, que no se pareciesen físicamente en nada. Y a la hora del colegio tampoco me parecería justo ahora pues exponer cuál ha sido el colegio cuando han pasado tantos años. Y es un colegio que hoy pues funciona de forma completamente diferente, ¿no? Ya todas la vieja guardia, pues gracias a Dios se han retirado, se han jubilado y el equipo que está ahora pues es un colegio que funciona francamente bien. Esto no se trata de exponer ahora, ir allí con la rabia mala, sino se trata de exponer, dar la visibilidad necesaria de lo que es el acoso escolar, que por mucho que van pasando los años hay gente que sigue anclado con esa visión dulcificada, edulcorada de lo que realmente es el acoso escolar, cuando son episodios de violencia brutales que si los hiciesen adultos, pues estaríamos hablando de torturadores sistemáticos y además de una forma repetida y mantenida, ¿no? Estamos hablando de conductas que luego se heredan con los años y creo que es un momento importante para dar un golpe de efecto y que se pueda tratar el tema con la realidad que realmente es, ¿no? Y en eso es para lo que está este cómic, para mostrar lo que es realmente el acoso escolar, sin ningún tipo de filtro, ni paño caliente, ni absolutamente nada, con toda su crudeza. Y aprovecho también aquí pues agradecer, ¿no?, a Kiko da Silva por esa pedazo de edición que ha hecho del cómic, por esa, aparte del formato, esa guía didáctica que se va a utilizar en educación y sobre todo por esa apuesta por nosotros y por esta historia para seguir sumando, ¿no? Otro, pues mira, que ya otro más al club del equipo y desde luego, Kiko, mi más profundo y sencillo agradecimiento por tu aportación, porque creo que es importantísimo. Yo, al hilo de estos, quería preguntar a los tres precisamente, ibas a sacar el tema de la edición en gallego que acaba de salir con
unidad didáctica que ha hecho Usama Irama, y precisamente hablaros de, bueno, preguntaros por el libro como instrumento precisamente para, bueno, pues para hablar de este problema y para darle visibilidad, porque ya no es solamente el testimonio, la vida de Iñaki, sino, claro, esto va mucho más allá. Es decir, es un instrumento también, y que un instrumento que puede servir para educadores, para que la gente se sienta identificada y la situación se visibilice. Sí, bueno, yo creo que realmente el libro y parte del éxito del libro tiene mucho que ver justo con esa introducción en el sector educativo. Yo creo que los profesores han sido nuestros máximos valedores, tanto en redes como digamos, dando la murga para que fuese lectura, para que se pusiese en los clubes de lectura. Incluso también asociaciones de padres nos han escrito y tal. O sea, que realmente está muy metido ya en el mundo educativo, y creemos que esta unidad didáctica que ha hecho Usama Irama lo único que puede hacer es ayudarnos a que todavía se meta más, ¿no? Y ayudar un poco también al profesorado y a la docencia a saber cómo tratar estos temas y tener muchos más recursos a la hora de hablar de ellos en el aula, ¿no? Que no sea solo la lectura, sino que además haya una reflexión posterior y con datos y con mucho estudio, ¿no? Y es por mi parte, ¿no? Bueno, creo que coincidimos en esto, ¿no? Que es realmente enriquecedor. En alguna de las charlas que tuvimos, estuvimos en UNIES, en Soutomayor, en la que habían leído con su club de lectura, tienen un club de lectura de cómic, ¿no? De banda diseñada, y habían leído el cómic, y fue brutal, porque realmente no paraban de contarnos sus experiencias los chavales, ¿no? Directamente contarnos sus propios casos, ¿no? De a mí me pasaba esto, o yo me di cuenta de que algunas cosas que hacía, ¿no? De cuando me reía en el aula, cuando alguien hacía un chiste de no sé quién, que realmente estaba contribuyendo a formar parte de esa situación y tal, ¿no? Y todo eso es muy, o sea, no sé, es como pasar una línea, ¿no? De decir, ostras, yo hago este trabajo, pero además este trabajo está sirviendo para algo, ¿no? O sea, está sirviendo para algo más, ¿no? De decir, se está introduciendo en el aula y lo están utilizando, pues, para hablar sobre valores, para hablar sobre una problemática real, y sobre todo para evitar ese tema tan manido de es una cosa de niños, ¿no? Nada, esto nada, son chavales que se meten unos con otros y tal, pero luego nada, se dan la mano y juegan un partidillo todos juntos y tal, ¿no? Y entonces esas ideas que había que desterrar y que en principio era un poco esa premisa que tenía yo de siempre, ¿no? Desde la parte de Iñaki, ¿no? De esto hay que tratarlo como es, hay que enseñar la cara real del acoso, y que luego te llegue feedback por parte de los profesores, ¿no? Pues, recuerdo también Pedro Cifuentes, ¿no? que es un crack en todo esto, y cómo él lo utilizó con un caso que estaba teniendo con chavales de segundo de la ESO, y cómo el libro ayudó no a la víctima, sino que ayudó al acosador a darse cuenta realmente de lo que estaba haciendo, ¿no? o de lo grave que podía llegar a ser todo lo que estaba haciendo, lo que se podría llegar a convertir, ¿no? Y a ti que te cuenten eso te quedas como, joder, o sea, te quedas como, wow, ¿no? O sea, están utilizando algo que yo he escrito, están utilizando algo que yo he hecho para que realmente alguien pueda concienciarse en ese sentido, ¿no? Y aunque solo hubiese sido un caso, aunque solo hubiese sido un instituto, un profesor, un chaval o un tal, vamos, yo me daría con un canto de los dientes. Claro. Mira, curiosamente, que hicimos, pues hombre, empiezan los halagos y estamos esperando un poco cuando iban a venir los haters metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y es que no ha habido ni uno solo. Curiosamente, no ha habido ni un solo hater que nos haya puesto a parir por el trabajo que hemos hecho. Todo lo contrario. ¿De verdad que eso te extraña? ¿Me escucháis bien? Vale. He recibido personalmente, ya no son cientos, son miles y miles de mensajes de agradecimiento por el trabajo que hemos hecho, contándome sus historias, pero no solamente a nivel nacional. O sea, he recibido mensajes de Argentina, de México, de Uruguay, de Panamá, de Cuba, de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de Alemania, o sea, es espectacular la trascendencia que está teniendo el cómic, ¿no? Y sobre todo eso, el agradecimiento de la gente
de que hemos construido una herramienta útil tanto para educación y también para lo que es terapia gráfica, tanto en psicología como en psiquiatría, ¿no? Porque que haya un sector, aparte de la docencia, como son la medicina, y más en un tema tan delicado como es la salud mental, y que todos los mensajes que nos han llegado sean pues todos de agradecimiento. De hecho, uno de los últimos que he tenido ha sido por parte de un psicólogo, que es el psicólogo jefe de la Diputación de Guipúzcoa, que es el que está con los chavales de acogida. Estamos hablando de la rama más dura en cuanto a perfil de chavales que podemos tener. Están utilizando el cómic con ellos, con una respuesta espectacular, y de hecho me han llamado porque quieren que tenga un encuentro con ellos, que van a ser más de 100 y pico chavales, y para octubre ya tenemos cerrada fecha y voy a estar con ellos, ¿no? Y ha sido esto gracias precisamente al cómic. Pero cuando os digo que los mensajes se cuentan por miles, no lo digo en plan de exagerar, sino que es literal, ¿no? La satisfacción de poder haber dejado pues un legado, ¿no? A modo de mi historia, para que no se vuelvan a repetir historias como la mía, que al fin y al cabo soy uno más, no soy el especial, pero por desgracia muchos años después pues sigue siendo actualidad, ¿no? Y creo que en ese aspecto, pues mira, le he encontrado un sentido, ¿no? Porque muchas veces me preguntaba el por qué, ¿no? El por qué me ha pasado esto a mí, no le encontraba una respuesta. Y al final la pregunta no lo estaba haciendo bien, sino que para encontrar un sentido a las cosas hay que preguntar un para qué, ¿no? Y el para qué obviamente es para dejar este legado y que no se repitan historias como la mía nunca más. Y yo, desde luego, no pienso dejar ni escatimar esfuerzos para que seguir ayudando a todos los chavales que lo estamos haciendo, y ya no tan chavales, ¿no? Porque casi todos llevamos esa mochila del niño o la niña rota que llevamos encima, y que hace falta pues darles voz y darles luz, porque del acoso escolar se sale y hay muy buena vida. A mí, desde luego, me ha cambiado mi vida, y hoy por hoy os aseguro que ese niño que está aquí, que es mi gran tesoro, es un niño que es feliz y que sonríe, ¿no? Desde luego que eso ya no me lo quita nadie, y pienso cuidarlo hasta el final. Sí, me recordaba ahora, Kiko, una anécdota que vivimos juntos que ilustra un poco también la trascendencia que tuvo en el sector educativo, y que a mí es la primera vez que me pasa en mi vida algo así, que es que una vez, casualmente, en un italiano de Pontevedra, en el que Kiko va a comer muy a menudo. En un italiano con Kiko. Pues fuimos a comer, porque bueno, todos los lunes yo me quedo a dar clase por la tarde, entonces pues como por allí siempre con él. Y estando comiendo allí, de repente, bueno, pues Kiko empezó un poco con el codito, ¿no? Como, mira, y tal. Y resulta que en la mesa de al lado había una persona con el libro aquí y comiendo y leyéndolo así. Y bueno, pues Kiko me insistió en que le dijese algo, en plan, oye, está aquí el autor y tal, pero yo, que soy muy cortado, la verdad, aunque me veáis aquí con camisa floreada, no me atreví en absoluto a decir nada. Kiko, que por lo que sea tiene bastante confianza en este restaurante italiano, porque pues por lo que sea, pues se lo dijo a los camareros, se lo dijo al dueño, y dijo, pues este chico es un profesor que viene muy a menudo aquí a comer, y ya le diremos y no sé qué. Y unos días después, pues ya le habían comentado esta historia, y como nos vieron otra vez allí, se acercó y me dijo que bueno, que se lo estaba leyendo porque se lo habían recomendado precisamente, ¿no? En plan, oye, pues te tienes que leer este libro porque puede ser una lectura muy guay, y que bueno, pues eso, que le había gustado mucho, o sea, fue un final feliz, le firmé el libro, y esperemos que realmente recomendase el libro en la edición gallego en su instituto, ¿no? O sea, que sí, no sé, para mí fue muy ilusionante, ¿no? Ver a alguien tan entusiasmado leyendo mientras comía, y eso, ¿no? Y que fuese un profe que justamente lo estaba leyendo un poco como por trabajo, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo creo que estamos ya casi no sé si hay tiempo para alguna pregunta. Por redes no tenemos nada. No sé si aquí hay en sala alguien que se quede con las ganas de hablar. ¿De preguntar alguna cosa? Vamos, la oportunidad es única, ¿eh? Sí, tenéis a los tres. Nada. Adelante. Si quieres, la dice exactamente, iba a decir la voz, y después nosotros, para la gente que está en casa, la repetimos. ¿no? Por ahí. Vale. Pues si quieres, la dice exactamente, iba a decir la voz, y después nosotros, para la gente que está en casa, la repetimos. Por ahí. Vale. Pues si queréis, la digo. Pues
Bueno, para los que están en casa, la pregunta es para Iñaki, es ¿cómo te dices un día, quiero contar esta experiencia, quiero hacer este cómic y contar esto lo que me ha pasado? ¿Cuál es ese momento y en qué momento pasó? Yo en un principio la idea del cómic no se me pasaba por la cabeza, sino más bien mi idea era, llevaba muchos años con la idea de escribir un libro, ¿no? Lo que pasa que se puso en contacto conmigo José Luis Córdoba, porque había visto entrevistas y algún vídeo mío y tal, y el tío le pareció pues que la historia tenía los suficientes elementos para poder plasmar una historia de acoso pues potente, ¿no? Entonces cuando me propuso, en principio fue la idea de José Luis, me propuso la idea de hacer este proyecto, pues fue como un sueño cumplido. Encima, pues que soy un consumidor de cómics muy habitual, ¿no? Creo que es uno de los elementos, de los instrumentos más visuales, más gráficamente impactantes que se puede, fuera parte de ya de que puede ser un largometraje o una serie o algo, pero sí que es algo que llega de forma directa, porque encima al ser ilustración no exponemos ni a menores, no violamos ninguna ley en cuanto a tema de protección de datos o ley del menor o cosas de estas. Y la idea surge pues de la idea de la propuesta de José Luis, que me dijo que tenía el guionista, y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar, ¿no? Yo lo que me propuso José Luis en un principio pues era bastante diferente de lo que se ha hecho después, y él lo primero que me preguntó es, bueno, ¿tú qué es lo que quieres, no? Y yo, pues lo mismo que le transmití a Fernando y a Miguel, yo lo que quiero es construir una herramienta que se pueda utilizar para educación y para más cosas, ¿no? Y se ha hecho. Y luego pues ya todo fue... El proceso ha sido largo, porque para cuando salió el cómic creo que estuvimos, si no recuerdo mal, chicos, como año y medio a pico y pala, ¿no? Sí, o sea, desde el momento hasta que salió, sí. Saco, hablando 8 veces al día y conversaciones largas. Él me iba pasando la escaleta y le iba corrigiendo cosas, o le decía cambia esto aquí o introduce esto no lo veo y tal y cual. Y luego ya pues el trabajo duro, el curro, pues bueno, duro, largo digamos, porque aquí nos hemos dejado la piel todos, ha sido de Miguel, que lo mismo que cuando me iban pasando cosas yo me iba rompiendo, pero a esas dos personas que tenéis ahí les he visto rotos unas cuantas veces también a lo largo que hemos hecho el cómic. O sea que nos hemos llevado toda esa parte todos, y desde luego que también lo mismo que hay un antes y un después de Iñaki con el cómic, creo que también hay un antes y un después tanto de Fernando como de Miguel, ¿no? A través de este trabajo. A mí desde luego me ha servido muchísimo. Hoy me da la oportunidad, ya se habla también en el cómic de lo que es la rabia mala, de las secuelas, de ese odio, de ese rencor, de esa venganza, de ansia de venganza, en cómo por mucho que pasan los años te quedas anclado ahí, y cómo eres capaz de perderte tanto que te conviertes en un auténtico demonio, además un ser muy oscuro y duro, cuando realmente lo único que hubiese hecho era pues haber acabado con la peor manera posible, ¿no? Porque hubiese cometido o hubiese tomado seguramente la peor decisión de toda mi vida, que le faltó excesivamente poco. El cómic, desde luego, el formato es espectacular. Cómo ha transmitido el guión, la escaleta en un principio fue ya apuntada a maneras, el guión es brutal. Y luego también la manera que ha tenido Miguel en muchas páginas, ¿no? Que no hay texto, pero en cómo ha transmitido lo que Fernando ha escrito de esa forma tan visual, que sin poner ni una sola letra te quedas literalmente jodido y empatizas con ese niño que se ve ahí. Desde luego que es espectacular. Y sobre todo, pues una vez más, es que no sé cómo agradeceros el trabajo que habéis hecho. Y que tengo muchas ganas de daros un abrazo, cabrones. Iremos
Ya no sé qué me han dicho, hay que se debe comer bien, ¿eh, Kiko? Bueno, pues yo creo que no hay mejor broche para esta charla que las palabras de Iñaki. Daros las gracias de verdad a los tres. Bueno, es un libro yo creo que de los que va a quedar un largo camino por delante y que bueno, esperemos también que la unidad didáctica se pase también a castellano y que no se quede solamente en la edición en gallego, que está fenomenal y es un complemento perfecto al libro. Y lo dicho, daros las gracias por el trabajo, por el valor y por el esfuerzo que habéis hecho y lo que os ha costado sacar este libro, porque creo que es un libro necesario, útil y que además puede ayudar a mucha gente. Y esto se puede decir de muy pocos libros. Bueno, gracias a vosotros, Muchas a gracias. Miguel Ancho, Carlos, Melo, por tenernos aquí y por invitarnos y por tratarnos también, la verdad, porque estar aquí es un gustazo absoluto, incluso con estas circunstancias. Sí, bueno, Pues córtate el pelo. ¿Quieres un poco? muchas gracias a todos por contar con nosotros, por la exposición tan maravillosa que habéis montado, que se puede ir a ver en Palexco hasta el 5 de septiembre, ir a verla. Y bueno, eso, que encantados de participar y de aportar lo que se pueda. Bueno, pues por favor os pedimos que nos acompañéis en un fuerte aplauso para los dos presentes, para Iñaki. Bueno, y recordaros que dentro de 10 minutos haremos una pequeña pausa y seguiremos con las charlas con Javier Olivares. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Iñaki, muchas gracias.
Buenas tardes, continuamos con las charlas de esta edición de Viñetas y hoy contamos con la presencia de Javier Olivares, que es la segunda vez que nos visita en Viñetas, han pasado unos cuantos años. La tercera. ¿Tercera? Tercera, sí. Tercera, sí, bueno, tercera, sí. Y bueno, en este caso viene con una exposición sobre sus últimos trabajos que han tenido un gran impacto dentro de lo que es la historieta española de los últimos años. Y yo creo que bueno, lo ideal sería hablar precisamente de estos trabajos, de estos últimos años de tu carrera, de ese vuelco dentro de la dedicación a la historieta y de ese tránsito que tú has tenido desde los 80, desde los primeros 80, y que en los últimos años, yo creo que para disfrute y sorpresa de muchos, de repente con Javier Olivares se ha convertido en una referencia a la que todos estamos esperando a ver cuál es el próximo libro que sacas, porque hemos pasado de... Bueno, vamos viendo las obras de Javier en distintas revistas o tal, y de vez en cuando se recopilan a tremendos libracos, o sea, además de un montón de páginas. Y para empezar, bueno, yo no sé si esto empieza, y creo que nos lo comentes, con la idea, con el proyecto de Beowulf. Sí, bueno, gracias a todos por venir, lo primero. Efectivamente, empieza con Beowulf porque fue la primera vez que Santiago García, al que yo conocía ya porque formábamos parte de una revista que se llamaba U, que es una revista de crítica que nace en el Madrid y que se extiende de otras que estaban anteriores, como Urich, de Lorenzo Díaz y tal. Y él éramos parte, él y yo, del comité de la revista, si quieres, o del grupo que hacíamos la revista, y ya le conocía personalmente. Él era traductor, era crítico literario de cómic, y yo sabía, porque él me lo había comentado muchas veces, que él quería escribir cómic en algún momento, y quería hacerlo conmigo también en algún momento, ¿no? Y justo ese año... yo creo que ya habíamos empezado a colaborar en unas historias cortas sobre arte y artistas, porque él empieza a estudiar historia del arte y un día me dice que va a hacer una historieta porque un profesor le ha pedido un trabajo sobre art brut y que no le apetece hacer un trabajo literario y que quiere hacer una historieta sobre el art brut. Y dice, oye, ¿te apetece? La dibujamos y la dibujas tú y la presento como el trabajo y tal, ¿no? Y dije, genial. Y un poco esa historieta fue la primera vez que empezamos a trabajar juntos de una forma con colaboración, ¿no? A raíz de ahí empezamos ese proyecto de historias cortas de arte y artista que vamos publicando en el Manglar, se han publicado varias y han salido en varios sitios. Y
justo un poquito ya empezando ese proyecto aparece Beowulf. Beowulf es un proyecto que tiene Santiago y que me propone a mí. Y yo primero me entusiasmo muchísimo, pero mi entusiasmo pues era un entusiasmo un poco juvenil, a pesar de que ya tenía casi como muchos, 40 y muchos, casi 50 tacos, pero seguía siendo este entusiasmo juvenil, sobre todo porque lo que me di cuenta era de una cosa muy obvia, ¿no? Que yo no había afrontado nunca un trabajo tan largo en el tiempo. Y lo que yo entendí como gestión del esfuerzo fue algo que hice mal. De hecho, entre el miedo que tenía a enfrentarme a un trabajo que no era, luego viendo los que he hecho después, era casi corto, porque debía tener 80 páginas o 90 páginas, o sea, ni siquiera eran las 250 del cole, era mucho menos, ¿no? Pero yo me puse todos los peros posibles y todas las pegas. Pero para empezar, lo quise hacer a Watch. O sea, ahora lo pienso y digo, ¿cómo se me ocurrió esto, no? O sea, ¿cómo se me ocurrió utilizar una técnica tan lenta para afrontar un trabajo tan complicado y tan largo, ¿no? Luego me pasé 2 años o 3 años de preproducción. O sea, mirando... Beowulf es un poema anglosajón muy famoso, entonces me fui a ver todas las pelis de vikingos, me miré libros de vikingos, empecé a diseñar vikingos como un loco, hacer los decorados, los personajes. Yo creo que ahora lo veo con distancia, lo que estaba era aterrado y estaba perdiendo el tiempo con lo que llamo yo la estrategia del buitre, que es cuando ves el cadáver y empiezas a dar vueltas alrededor, pero no te decides a meterte ahí, ¿no? Sino, bueno, a ver si mañana... Ya sé, ¡ay, cómo molan los vikingos! Porque claro, ahí es muy divertido diseñar cosas en el abstracto, pero claro, lo duro de verdad era meterte en arena, ¿no? Y estuve así, pues ya te digo, casi 2 añitos. Santiago me miraba y decía, amor, muy bonito, pero vas a empezar ya. Vamos a empezar esto y tal. Sí. Entonces la siguiente cosa que hice fue la segunda gran estupidez, que fue, que lo tengo y algún día lo enseñaré por ahí, no se ha visto nunca, es el story completo de Beowulf a Watch. O sea, yo ahora mismo me abofetearía a mí mismo, o sea, si fuera Javier Olivares, mi tocayo, el del Ministerio del Tiempo, utilizaría la puerta 15 para ir allí y decirle a Javier Olivares de hace 20 años, tú eres idiota, no hagas esto porque te vas a quemar haciendo esto, no necesitas hacer esto ahí, ¿no? Y eso me llevó a la segunda reflexión, un poco lo que contaba el otro día, ¿no? De qué pregunta me estaba haciendo yo como dibujante. Yo me estaba haciendo la pregunta que me gusta dibujar. Y la pregunta correcta es ¿qué necesito dibujar? En el cómic sobre todo, en casi todo, me imagino que en casi todas las artes que necesitas en el proceso. En un proceso muy largo necesitas ciertas cosas en cada momento, ¿no? Y en la planificación de ese libro, en ese momento yo no necesitaba hacer eso a Watch. Lo que necesitaba era colocar los elementos y colocar las piezas del libro y necesitaba resolver ciertos problemas en esa fase. Pero no necesitaba hacer esto, ¿no? De hecho, el problema fue que hice eso y ya tardé 1 año más en empezar, con lo cual cuando ya llevaba 3 años o 2 años y pico sin hacer nada, me pongo a hacer páginas y conseguí hacer unas 23 o 24 páginas que se expusieron en Barcelona hace unos años y ya me fui desinflando porque ya llevaba 4 años con el proyecto. Santiago ya el pobre no sabía cómo mencionármelo sin hacerme daño. Sin ponerse agresivo. Sin ponerse a llorar, era como, pero alguna vez lo vas a acabar. Y yo, sí, había entrevistas todavía que me preguntan y yo, sí, yo hasta que no acabo una cosa no la termino. Estas frases están geniales. ¿Qué dices? Y digo, Dios mío, pero qué idiota. O sea, estaba claro que no... Y luego pasó otra cosa además, que claro, en un proceso tan largo, y a pesar de que tienes ya una edad, a mí me cambia el dibujo. O sea, yo reconozco que mi dibujo, como me gusta mucho dejar las ventanas abiertas y que pasen cosas, pues cuando empecé el libro y ya terminé la página 23, ya no estaba en el mismo sitio mentalmente, con lo cual ya veía que aquello estaba siendo un problema. Pasaron muchos meses en los que no hice nada, que eso fue también un error, parar tantos años, o sea, tantos meses. Normalmente en un proceso de estos puedes parar un par de semanas, unas vacaciones, pero 3, 4 meses o 5 meses sin tocar el libro es un peligro, porque cuando vuelves al libro estás en otro sitio mentalmente. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo necesito estar metido en ese mundo. Bueno, total, que al final ya, una vez visto que no lo iba a hacer, Santiago entonces me propone las meninas. De hecho, cuando me propone las meninas, Beowulf todavía era un cadáver en el armario. Y lo que hizo Santiago fue ritualizarlo, que es decir, bueno, voy a decir públicamente en el blog que no lo quiero hacer y que no se va a hacer y que Javier no lo va a terminar y ya está. Y nos lo quitamos de encima porque era
como un estorbo, era como hasta que no hagamos esto, ¿cómo voy a hacer otro libro si tengo este, ¿no? Y fue cuando Rubín salió, digamos, ahí al quite y dijo, lo hago yo. Y eso fue para mí ya una liberación mental, porque fue como, ostras, qué bien, porque Santiago ya tiene su libro, que yo siempre me quedaba diciendo, seré idiota, o sea, me propone esto y no se lo hago, y al no hacérselo yo, lo bloqueo de alguna manera al proyecto, ¿no? Bueno, pues Rubín lo desbloqueó con ese gracejo salvaje que tiene. Dijo, lo hago yo, esto no tiene que salir, no sé qué. Y entonces ya, por fin, mentalmente, sobre todo, me puse con las meninas. Y lo que hice fue aplicar todo lo que había aprendido de cómo no hay que hacer, que sería también, aunque las meninas no es didáctico, mi proceso sí que fue muy didáctico, porque me enseñó a qué es lo que no tengo que hacer. Y me llevó a lo que te estaba diciendo antes, a que, y si veis ahora la exposición y veis el story o la planificación de las meninas, no puede ser más simple. Es una planificación con rotulador blanco y negro, así de chiquitita, muy rápida, en la que lo que hago es resolver los problemas de esa fase, ¿no? Y gracias a ese proceso que aprendí, pude meterme en un libro como Las Meninas y estar 1 año y medio trabajando, que es mucho tiempo, pero de una manera mucho más útil, ¿no? Y orgánica. Pero ¿pudo influir también en algo que hasta entonces nunca habías hecho una obra tan larga y que eso te des un cierto vértigo? Totalmente, sí. A ver, yo tuve una formación, el problema de mi formación es que, así como Miguel Ángel, por ejemplo, o otros dibujantes empezaron en las revistas de Tutén y tal, que enseguida eran 11 páginas, 15 páginas, 20 páginas, luego había un álbum, de alguna manera ya estabas narrativamente encarrilado hacia la narración larga, ¿no? Yo empecé en el Madrid, yo era muy joven y ahí era como que tenías que pelearte por las páginas casi. Entonces llegaba Felipe Hernández Cava y te llamó y te decía, ¿tienes una página? Y yo era, una página, claro, imagínate, en una página tenías que poner todo, que es lo que suele pasar cuando te dan poco espacio, ¿no? Que intentas concentrar absolutamente todo lo que sabes en una página o en 2. Lo más largo que llegué a hacer en el Madrid creo que fueron 4 páginas, que era como mi sumo, o sea, 4 páginas era como, a ver cómo hago esto, 4 páginas. O sea, en ese momento todavía tenía un poco ese concepto mental, ¿no? De 4 páginas es mucho, ¿no? Y claro, efectivamente, eso fue un lastre durante muchos años. Mis amigos me hacían la broma, ¿no? De ¿cuándo vas a hacer algo más allá de 15 páginas, tío? Una obra con cierto peso. Porque hacía 4 páginas, 8 páginas. Estados carenciales, que fue una cosa que edité hace años, eran 4 historias. La más larga creo que era de 12 páginas y estuve como 1 año o así intentando acabarlo. O sea, me costaba mucho formular o correr o recorrer más allá de 12, 15 páginas, ¿no? Me asustaba probablemente el proceso, ¿no? Porque no sabía cómo organizarlo, ¿no? Y me tardé años así. Luego he estado haciendo cosas en fanzines de Juanjo el Rápido, en miles de revistas y tal, y todos eran formatos cortos. O sea, yo era el rey del formato corto, ¿no? Que es un poco como el rey del pollo frito, pero... Pero en ese sentido, Javier, yo no sé si te lo leí, yo creo, o lo escuché, no, yo creo que te lo leí en algún lado, no sé dónde fue, que decías que no te considerabas de todo historietista, ¿no? Que eras ante todo pues ilustrador, tal, y que bueno, que necesitabas cada cierto tiempo volver. Y después, bueno, cuando conoces toda tu trayectoria desde el Madrid y tal, pues hombre, es que hay mucha gente que está y que dice que es historietista y está en la historieta desde siempre y que tiene mucha menos obra y seguramente pues de menos relevancia o tal. ¿Realmente es algo que sientes o es, digamos, una cierta muleta que te permite... ¿no te sientes historietista al 100%? Sí. No sé lo que habrás... Imagino que lo dije, porque he dicho tantas cosas. Lo malo de tener mucha edad es que dices muchas cosas. Entonces es posible que en algún momento alguien me dijera, ¿tú te consideras dibujante de cómic? Y dije, hombre, no me considero porque realmente no vivía del cómic. O sea, mi trayectoria, aunque nunca, es verdad lo que dices, cuando echas la vista atrás, he hecho mogollón de páginas de cómic. Nunca he dejado de hacer cómic. Lo que pasa es que es verdad que en los 90, el famoso desierto del que hablábamos ayer, lo que hice fue, digamos, dividir mi espacio o mi trabajo en pequeñas pildoritas, ¿no? O sea, que siempre
yo mismo yo creo que no me creía que haciendo cosas de 4 páginas, 2 páginas, 1 página, 5 páginas, 3 páginas, pudiera llegar nunca a ser un historietista de peso. Yo mismo yo creo que en el fondo pensaba que necesitaba hacer algo, o que quería hacer algo un poco con más peso, ¿no? Con algo menos de ligereza, aunque no digo que las páginas, porque, a ver, el relato corto, Borges nunca escribió una novela, y ven, es un maestro de la literatura, nadie le ha afeado, ¿no? ¿No has escrito nunca una novela? Sí, sí. Bueno, no, es un gran escritor de cuentos y un escritor maravilloso. Entonces, yo me conformé un poco. En un momento dado dije, bueno, pues no seré un historietista de grandes libros, pero seré un historietista de recorrido corto, personal, rarillo, ¿no? Rara avis, ¿no? Que me decían, bueno, pues este tío que es aquí, hace estas cosas. Pero nunca lo he dejado. O sea, curiosamente, claro, aunque no es que renegara del cómic, porque yo creo que además sí que escogí el cómic como un territorio personal, ¿no? De trabajo. Y eso sí que lo hice de forma muy consciente a partir del Madrid, ¿no? Que decidí que no quería, digamos, venderme, entre comillas, desde muchas comillas, como dibujante, o sea, digamos, bueno, pues irme a ofrecerme como dibujante a Francia, o Estados Unidos, sobre todo a Francia, a Estados Unidos, ni se me ocurría. Sino que eso lo iba a dejar para la ilustración. O sea, en ilustración sí que me puse, digamos, el disfraz de profesional, en el sentido de que acepto encargos, aunque es verdad, y eso lo dijo una ilustradora, no recuerdo, y tiene toda la razón, que cuando aceptas un encargo es personal. Sí. Y a mí me pasa, que cuando yo acepto un encargo lo convierto en personal inmediatamente, ¿no? Pero aún así estás dispuesto, estás abierto, ¿no? A que llegue un editor y te diga, oye, mira, un libro infantil, un libro de texto, un cómic, vas a hacer esto, tal. Y entonces, en general, si te gusta y te apetece y tal, pues lo haces, ¿no? Mientras que en el cómic siempre lo vi como mi jardín, digamos, particular, ¿no? Algo que yo quería mantener bajo mi control y no dejar que, digamos, el mundo editorial o la dinámica editorial entrara allí, ¿no? Y eso lo llevaba relativamente bien, un poco, bueno, bien en el sentido de que es verdad que luego por las noches yo pensaba, es verdad, debería hacer algo más largo, porque veía ya como la novela gráfica, los dibujantes empezaron a hacer libros de 100, de 50, y dije, joder, a mí me apetecería y tengo ideas de hacerlo y tal, pero no me acababa de atrever a dar el paso. Y yo creo que fue Santiago el que me empujó, yo creo que literalmente me dijo, bueno, venga, hombre, salta, ¿no? Venga, vamos a hacer esto, ¿no? Y lo que pasa es que luego, la primera vez que me empujó, pues me caí. Me empujó y me dice, anda, pues se ha caído. De todas formas... Y aún así, ya te digo, aún así en la segunda vez, bueno, al final lo conseguí hacer, porque yo también me llevó a un proceso de reflexión personal, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué no he hecho este libro, ¿no? Aparte de los miedos que tenemos todos, porque los dibujantes tenemos como mucha... Más lo dicen y es verdad, ¿no? Como cierta tendencia a la bajona, a la famosa bajona que dicen, ¿no? Que te dan bajones y no sabes qué te pasa y te deprimes y dejas cómic, dejas libros sin hacer y es verdad que eso pasa mucho, ¿no? En ese caso yo dije, no, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacer este libro y yo quiero hacerlo. Y sobre todo no quiero que lo haga otra persona, que es una cosa que me ayudó mucho, ¿no? Porque digo, si no lo hago yo, probablemente, bueno, pues acaba, el libro es muy bueno, la historia de las meninas está muy bien y si no lo hago yo, Santiago, pues se lo ofrecerá a Manel, se lo ofrecerá a Pepo, se lo ofrecerá a alguien y lo retocará o no sé qué y acabará haciéndose un poco como Beowulf, ¿no? Que no lo hice yo, pero lo hizo David. No era el mismo guión porque Santiago adapta los guiones a los dibujantes y tal, pero en el fondo no se queda sin hacer, digamos. Sí. Y en ese caso yo creo que, bueno, aprendí un poco la lección. En ese sentido, ¿hubo un cambio por parte de él con respecto a la manera de plantear el guión, teniendo en cuenta lo que había pasado con Beowulf, con las meninas? Es decir, él también, durante ese proceso de bueno, que tú llegaste ahí, digamos, te perdiste en el laberinto, él, porque, bueno, eso también demuestra una gran fe en, no, yo quiero hacer un libro contigo largo y tal. Y a Stiberri, ¿eh? No lo olvidemos. Cierto. No lo olvidemos, porque fallar así a la primera... Astiberri me dio un adelanto que les devolví incluso, ¿eh? Porque dije, no, claro, en fin, no me adelantaron mucho, porque no, pero bueno, yo dije, no, pues no lo he hecho el libro, os lo devuelvo, y ellos dijeron, bueno, vale. Y a la segunda vez confiaron, o sea, todo el mundo confió, y yo es una cosa que agradezco mucho, porque no tenía muchas señales de confianza. Porque suele pasar, ¿no? Sabemos casos de dibujantes que ante la presión desaparecen, dejan de dibujar o lo que sea, ¿no? Entonces, podría haber sido mi caso, decir, Dios mío, las meninas. Pero yo creo que me ayudó una cosa
aparte de que aprendí mucho en ese proceso de Beowulf, aprendí cómo hacerlo, cómo gestionar el esfuerzo y cómo no tenía que hacer ciertas cosas. El propio germen del libro, porque la idea de las meninas surge porque había un concurso de la FNAC Sin Sentido, no sé si os acordáis. Sí. Y Santiago me llama una noche, yo estaba haciendo las maletas y me iba a Perú o una cosa así, y me llama y me dice, mira, he visto que el concurso se cierra el plazo en 2 semanas y estaría muy bien presentar algo. Se me ha ocurrido una idea sobre las meninas de Velázquez. Y yo estoy haciendo la maleta, hablando con él. Ah, pues muy bien, muy bien. Vale, sí. Oye, pero dice, lo único que tenemos que hacer 15 páginas para... Sí, era lo que pedían como requisito. Pedían requisito 15 páginas. Dice, pues claro, 15 páginas, yo me iba una semana fuera y luego volvía. O sea, yo tenía una semana para hacer las 15 páginas. Entonces, sí, bueno. Ahí yo creo que dije, venga. Pero yo creo que era porque era muy tarde. Y estaba haciendo la maleta y era como, sí, a todos sí, ¿sabes? Ahí te hubieran vendido cualquier cosa. Y dije, sí, genial, me parece una idea fenomenal, estupenda. Mándame el guión. Me manda el guión y me monto en el avión y en el avión hice la planificación de las páginas. Y yo creo que como me tuve que pensar, ¿cómo hago yo 15 páginas en una semana? O sea, ¿qué tipo de dibujo, qué tipo de estilo, qué tipo de un poco de formato y de estructura necesito para poder hacer 15 páginas que queden bien y que además luego si sale el proyecto pueda seguir haciendo estas páginas de esta manera, ¿no? Y entonces lo que me ayudó mucho fue que en esa época ya estaba empezando a desarrollar mi teoría de que el teatro y el cómic tienen mucho que ver en el sentido de cómo lo percibimos, ¿no? como un medio conceptual, ¿no? O sea, igual que en el cómic, en el teatro tú crees al actor cuando dice que es Julio César o Napoleón o Romeo o quien sea o Julieta, y lo crees porque tú eres parte de ese proceso y tú entras en ese juego, ¿no? Y el cómic tiene el mismo tipo de proceso conceptual. Tú dibujas algo y dices, mira, este es Velázquez, claro, y esto es Roma. Y el lector, que sabe que es un dibujo, que es falsísimo, dice, ah, genial, te sigo. Y en ese territorio yo creo que hay muchísimo espacio para trabajar, ¿no? Y entonces pensé, claro, voy a enfocar las meninas como si fuese una obra de teatro. Entonces por ejemplo, voy a ambientar las meninas de una manera minimalista. O sea, no voy a ponerme, porque claro, se me caía encima el Siglo de Oro. Claro. De pronto dije, Dios mío, o sea, me tengo que poner ahora a mirar cómo era el Escorial, cómo eran los tapices, o cómo eran las sillas, o cómo vestían, o cómo... Y yo dije, joder, pues casi los vikingos eran más divertidos. Que había menos cosas. Menos cosas que hacer. Pero claro, era 5 años más sabio, si quieres, o más mayor. Y de pronto dije, no, voy a hacerlo así, en plan muy teatral, muy sencillo, ¿no? También me ayudó que habíamos hecho ya varias historietas de estas de arte. De hecho, concretamente una que hicimos de Picasso, que fue para la Semana Negra. Esa historieta fue la clave para Santiago para trabajar las meninas. Porque era una historieta contada de una manera fragmentada, como si fueran historietas diferentes, con diferentes dibujantes. Yo hice un collage y dijo, esto es muy interesante para trabajarlo, ¿no? Y además las meninas es episódico. O sea, digamos que todos, yo creo que él también dijo, bueno, voy a intentar facilitarle a este hombre. Ya, como parcelarlo más por piezas. Claro, lo de las piezas me ayudó mucho, porque quieras que no, cuando tienes 8 páginas, 4 páginas, 5 páginas, episodios diferentes, es como los escaladores, no estás mirando la cima, sino que estás mirando dónde vas ese día a escalar. Y dices, bueno, llego hasta el pico tal, hoy llego aquí, genial, mañana ya mira el siguiente pico, pero no me ponga a mirar la cima porque me entran mareos. Y es muy inteligente, ¿no? Por su parte eso, yo creo. No lo hizo por mí, yo creo que es que el libro era así, pero me ayudó mucho a avanzar el decir, bueno, hoy cubro este episodio, ¿no? Mañana hago este otro, ¿no? Y yo creo que con todas esas piezas y con esa idea un poco más minimalista de la documentación, incluso de la puesta en escena. Sí. Claro, lo que hice fue que pude hacer 15 páginas para presentar al concurso. Justo la noche antes de presentarlo, Santiago las ve y dice, joder, esto me encanta, qué pena que vayamos a hacer esto para un concurso en el que tenemos como 6 meses para hacer el libro. No vamos a tener tiempo para hacer un libro en 6 meses, yo no tengo todavía el guión, pero le encantó la manera en la que yo había reflejado, no se esperó eso, se esperaba otra cosa, y yo le hice una cosa probablemente por eso entre la velocidad y mi idea de que eso tenía que ser muy sintético. Me dijo, esto tiene mucho más alcance del que yo estaba pensando.
no lo vamos a mandar al concurso porque es una pena, porque si no nos lo dan nos va a deprimir y si nos lo dan también. Porque vamos a tener que hacerlo muy rápido, ¿no? En 6 meses no podíamos. Entonces lo derivamos a Astiberri. El mismo proyecto se lo mandamos a... Y Astiberri, después de incluso del fallo de Beowulf y de mi deserción vikinga, pues él le encantó la idea y bueno, y ya me puse a trabajar con otro tono. Primero estaba liberado de... estaba liberado luego de esa piedra que estaba en el camino, que era un poco incómoda para Santiago y para mí. Y luego ya había aprendido muchas cosas de cómo gestionar un proyecto así. Y luego había conseguido fijar el estilo rápidamente, que eso es un trabajo que lleva mucho tiempo. Cómo lo hago, ya está. Y dije, no, lo voy a hacer así, ya está. Ese paso ya lo he... Entonces me resultó muy fácil, en el sentido de rápido, digamos, empezar el trabajo y empezarlo como luego lo hice, ¿no? Hay otra cosa que a mí me llama la atención, que lo has comentado en alguna ocasión, que es precisamente, bueno, a mí me ha pasado trabajando con algún dibujante que me ha dicho, bueno, los personajes, hasta idea, que claro, son 150 páginas, empiezan así, no se van a aparecer nada cuando lleguemos a la página 150 dentro de año y medio. Y claro, tú hablabas el otro día así tal de los elementos básicos para reconocer a ciertos, sobre todo además personas conocidas que están en el libro y demás. Entonces me gustaría que desarrollases un poco tu método de trabajo, porque es cierto que lees las Meninas, en ningún momento te pierdes, tienes perfectamente claro quién es quién, y sin embargo es cierto que lo que decías de que, bueno, si te paras a coger uno al lado del otro, dices, ostras, sí que cambian. Claro, eso muchas veces lo que tú comentas ocurre de una manera probablemente orgánica. O sea, por ejemplo, yo creo, o seguro que pienso, que por ejemplo Moebius, cuando hace el Incal, tú coges el personaje del Incal de John Diffoul de la primera página y miras el último y sabes que es John Diffoul, pero está dibujado, porque Moebius además tenía esa cosa también que iba dibujando según le daba, esto lo hago más con líneas, esto lo hago más así, confiaba mucho, también era un problema de confianza, si confías en tu dibujo. Pero yo sí que me di cuenta de que, un poco hablando de lo del teatro, ¿no? Como el lector, cuando tú le dibujas un personaje, le dices, este personaje es esto, ¿no? Y el lector te sigue. Y, por ejemplo, le pasa a Prat también, ¿no? Que va dibujando luego Prat a Corto Maltés, y una vez que ha configurado lo que yo llamo el logotipo, ¿no? Que es como las líneas mínimas que lo configuran. En caso de Velázquez, pues el pelo, la gola esta, los bigotes. O sea, yo dije, bueno, estos son los elementos de... Es como sacar el logotipo de la marca Velázquez, ¿no? Este es el logotipo. Si dibujo más cosas, me sobran. Y si le dibujo menos, no se entiende. Entonces, cuando fijas eso, eres libre luego de coger al personaje y de empezar a trabajar con él. De hecho, los episodios del libro, cada uno tiene un tono. Hay unos muy humorísticos, otros más serios. Está el de Rivera, que es muy duro, muy seco. Entonces dije, bueno, pues en cada episodio, ya sabiendo que Velázquez tiene estos rasgos, voy a dibujarlo sin mirar cómo lo he dibujado, que es lo que no hace ningún dibujante, que tú estás siempre mirando a ver cómo, ay, en este dibujo, en la página 73, la nariz me ha quedado más picuda. Vaya, ya te agobias. O sea, te agobias tú, pero el lector... No, es un poco yo creo que es un resto, quizá, primero de la animación, no sé muy bien por dónde entró eso. Porque yo me acuerdo de cuando enseñaba las páginas a los dibujantes más mayores, o a Hernández Palacios, o a Spiri, me decían, aquí se te ha ido el personaje. Sí, eso... ¿Verdad? Que era una frase muy... Sí, se te ha ido quiere decir que ya no se parece al de la página 8. Sin embargo, era absurdo porque él sí lo había reconocido. Y además... Entonces dices, ¿y qué más te da si lo has reconocido, ¿no? Y es aplicable, sea un estilo mucho más sintético como el que puedes tener tú ahora, o gente que lo haga de manera mucho más realista, que lo cierto, yo creo que todos hemos en algún momento encima de la mesa sentido esa especie de vértigo de decir, todo el mundo va a notar que este personaje no es. Es decir, este tipo no es el mismo pero ya llevo 3 meses con estas páginas tal y venga, voy para adelante. Y después cada vez que vuelves sobre esa página, lo ves y te da, todo el mundo lo va a notar. No. Se publica el libro, nadie lo nota. Y no es porque el lector sea tonto, sino porque efectivamente el cerebro funciona, como tú decías, con claves muy, muy sucintas y del mismo modo que reconocemos un paisaje,
reconocemos una persona. No es por todos los elementos, son por 4 cosas que tu cerebro fija y que entonces, siempre que se vayan cumpliendo, va a ser Velázquez, Velázquez, Velázquez y perfecto. De todas formas, que antes Carlos me cambió el turno y me quedé con las ganas. Yo me alegro muchísimo de que Santiago te ofreciese Las Meninas. Gracias a eso tenemos un premio nacional magnífico. La cólera es una auténtica gozada, pero al final en esa contabilidad yo echo de menos pues aquel Javier de las historias cortas. Y viene un poco, me interesaría saber también tu percepción de este asunto. Yo he sido también el primero que he insistido muchas veces cuando hablábamos de cómic, de historieta. Bueno, es eminentemente un lenguaje narrativo, estamos contando historias, tal. Y al final me convertí también en cómplice, como muchos de nosotros, de una idea en el fondo que ahora me parece limitadora. Y es que justo lo que conseguimos tal vez en los años 90, que fue demostrar que el cómic era un lenguaje, como puede ser la escritura, y con esa escritura, con la literatura, tú puedes hacer poesía, tú puedes hacer teatro, tú puedes hacer... Y hubo muchas obras que efectivamente daban esa idea de pluralidad que tenía como herramienta, ¿no? ¿No te planteas en ningún momento recuperar? Yo es que recuerdo cosas, no me acuerdo dónde estaba publicado, pero Una carta para Magui. Esa historieta la he utilizado un montón de veces en cursos, tal... Y no recuerdo bien si eran 4 páginas o 3. Bueno, sí, era una cosa muy cortita. La publicamos en un formato, ¿te acuerdas, chiquitín? Sí, en una colección que hacíamos. Y bueno, pues si tuviese que decir algo, no sé si era poesía o prosa poética o qué, pero no tenía estrictamente una intención de desarrollar, pero era una píldora emocional preciosa, súper bien hecha, tal. Y yo ahora echo en falta algo que no sean 400 páginas de una historia súper desarrollada y algo que se aproxime más, pues tal vez... Sí, hombre, ¿sabes qué pasa? Que yo no había probado nunca precisamente lo que dices tú, ¿no? Ese entrar en el mundo de otra persona, que tampoco es así, porque en el momento que entras en el mundo, tanto de... Yo he colaborado con muy poca gente a lo largo de mi carrera, pero sí que, por ejemplo, con Bernardo Vergara hice una serie para 13 Events, que era una revista de Barcelona, y Bernardo es genial y lo pasamos muy bien. Con Jesús Gras hice algunas cosas en el Madrid, algún trabajo suelto, y luego ya entré con Santiago, luego con Fernando Marías, aunque no he hecho cómic, trabajo en proyectos también de colaboración, y ahora con Jorge Carrión, ¿no? Que Jorge también le apetece trabajar conmigo y me apetece trabajar con él. Y claro, encuentro, lo que pasa es que ahora estoy en una fase, me pasa un poco lo mismo que tú, que yo de vez en cuando me echo a mí mismo de menos. Porque digo, claro, yo tenía ahí, quizá no eran historias con ese calado tan ambicioso, ni con esa visión, porque lo bonito de trabajar con alguien, con cualquiera de ellos, es que ellos tienen ideas o visiones o recorren territorios que tú, pues a lo mejor por ti mismo no hubieras recorrido, recorres otros. Y Santiago siempre me dice, yo no soy capaz de hacer lo que hacías tú. Eso lo haces tú solo. O sea, digamos, no estamos sustituyéndonos, no simplemente he dejado de lado o más de lado esas pequeñas, aunque sigo haciendo cosas, porque he hecho cosas hace poco y he hecho una serie para una revista de Juanjo el Rápido que recupera un poco lo que dices tú de esas píldoras pequeñas y tal, y precisamente por eso, porque estaba echándome de menos. Digo, me encanta trabajar con esta gente, pero yo también tenía unas cosas que contar, ¿no? Y de hecho tengo un par de ideas de libro que quiero hacer yo. Lo que no sé es un poco cuándo, porque también me encanta trabajar con ellos, entonces estoy intentando de alguna manera tener espacios entre medias, y quizá también porque ya al ser más mayor ya no tengo tanto tiempo, porque ya antes, eso es una cosa que piensas, claro, ya no es como que tienes 25 años y dices, bueno, pues
tengo 40 años de carrera, yo qué sé. Ahora ya no tienes 40 años de carrera, ya llevas 30 años de carrera, con lo cual ya te quedan menos, digamos que no. Entonces dices, bueno, en los siguientes, los que sean 10, 15, o que ya esté bien, porque hablábamos otro día también de cómo los dibujantes, claro, llega un momento que dominas muy bien tu talento, tu arte o tus habilidades, pero que eso puede que se acabe en algún momento por pura lógica física, ¿no? De tu cabeza ya no da, tu mano deja de ser tan, pues tan precisa, y entonces empiezas a derivar y puedes encontrar territorios en los que no se note y puedas hacer una obra interesante con un dibujo menos controlado por ti, pero puede que no pase y puede que eso sea muy rápido. O sea, que no sabes muy bien, estás en un territorio, estamos en un territorio por edad ya difuso en el que no sabes cuántos años más, cuántas obras más, y dices, bueno, a lo mejor no quiero hacer 4 libros más con gente, sino que quiero hacer solo 2. Yo me lo planteo, y yo lo hablo con Santiago también, y claro, pues por supuesto, dice, pues hombre, como tú quieras, quiero decir, podemos seguir trabajando juntos, yo encantado. Él también tiene proyectos con otra gente, entonces en el momento dado puedo decir, no, mira, pues este próximo proyecto lo voy a hacer yo, quiero hacer esto. Pero lo real es que no tengo ese proyecto, tengo ideas, tengo cosas ahí, tengo un par de ideas que quiero hacer, pero no lo he planteado todavía de una forma concreta y real, ¿no? Porque también estoy disfrutando de, bueno, pues de esto, ¿sabes? De haber hecho algo que haya salido, que a mí es una de las cosas que más me gustó de Las Meninas, no solo el hecho de hacer el libro y que el libro quedara bien y que fuera un libro maravilloso, sino de que por primera vez tuve la sensación de que habíamos salido de ese gueto, de que la gente que venía a las firmas no eran chavales como yo, bueno, ya no era un chaval, pero me refiero a gente, a lo que podría ser lo que llamábamos un poco el mundo del cómic, sino que eran historiadores del arte, gente normal, gente que le gusta leer, otro público, ¿no? Y eso me lo ha dado Las Meninas. Eso, ya no te digo el Premio Nacional, que también es muy importante, pero casi no tanto a nivel personal, sino casi a nivel profesional. O sea, yo creo que es muy importante para la profesión y para la aceptación social de nuestro trabajo. Personalmente también, pero yo creo que el verdadero valor de ese premio es más global o más colectivo que personal. Sin embargo, el hecho de poder romper ese techo y de hablar con gente que no ha leído nunca cómic y que lo recomienda, un poco lo que les ha pasado a Fernando, que en las escuelas, como que es un proyecto que ya no solo es un cómic de ficción, sino que tiene otras ramificaciones interesantes, ¿no? Eso yo, por mí mismo, no lo había conseguido. Para bien o para mal, conseguía otras cosas, lo que dices tú, ¿no? Pues tenía mis fans, ¿no? Como yo hablaba siempre de mis 400, como... pues eso, como mis 400, como los guerreros de 300, pues yo eran 400, 100 más. Pero eran mis lectores. Yo sabía que, ¿no? Vendían las cosas de Camaleón, ¿te acuerdas? Que, vamos. Yo sacaba el segador de tus cosas. Todo el mundo, qué bueno es, Javier, y tal, 400. Que estaba muy bien. Yo no quería vivir de eso, pero decía, joder, 400, no sé. Claro, de pronto llegas a 15.000 y dices, ostras. Pero ya no es por el número ni por nada, sino por el hecho simbólico de romper esa barrera, ¿no? De salir de ese mundo. Entonces, yo creo que lo ideal será que siga trabajando con ellos y mientras intente... Pero claro, es que no te quedes con la idea de que pretendo que dejes... No, es una cosa que pienso yo, también muchas veces y que me lo planteo, porque claro, estoy en otra fase ahora, ¿no? Y no quiero dejar mis cosas, pero también soy honesto conmigo mismo y me digo, joder, sí, pero a lo mejor yo a nivel personal puedo hacer cosas más pequeñas y puedo ir haciéndolas a la vez y puedo tener una trayectoria también interesante, y que a mí la colaboración me parece maravillosa. O sea, así como es verdad que al principio yo era muy receloso a colaborar porque tenía esta cosa de mi mundo y es intocable y tal. Ahora he comprendido también dónde te lleva, que yo creo que no me puedo quejar, la colaboración con gente de talento. También te digo que me gusta mucho escoger, que escojo cuidadosamente a la gente que yo creo que nos potenciamos. O sea, que lo que sale de lo que hacemos es mejor que los dos juntos, es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que hago ahora mismo. Bueno, tenemos 2 preguntas de gente que han hecho en YouTube. Una es de Miguel Ángel Mateos, que dice, viendo tu trabajo que has hecho con Velázquez y Las Meninas, ¿has pensado en hacer algún cómic sobre otro personaje histórico? O sea, se refiere en este caso, pregunta en concreto sobre Cristóbal Colón, pero bueno, si
Sí, claro, bueno, evidentemente lo habéis hecho, pero si vais a seguir en esa línea, supongo que la pregunta va más en ese sentido, ¿habéis pensado algo más? Santiago, ¿y tú? La verdad es que, hombre, a veces en plan de broma lo decimos, ¿no? De, vaya, parece que nos hemos especializado en gente antigua, ¿no? Velázquez, Aquiles, obras muy así, ¿no? Pero bueno, son los proyectos que a Santiago le gusta hacer conmigo. O sea, él ya sabéis que tiene muchos proyectos con mucha gente y a él le gusta, y bueno, los que estamos haciendo de la historia del arte, pues sale Picasso, sale Dalí, sale todos los artistas y a él le gusta un poco, digamos, plantearme ese tipo de retos, pero no es un plan preconcebido, ni es porque en ese momento a Santiago le apetecía contar esa historia. Por ejemplo, Las Meninas era muy obvio porque estaba estudiando Historia del Arte y le interesaba un poco contar o relatar cómo se fabrica una obra de arte, quién la construye, es una construcción social, pero cómo se hace, ¿no? Y en el caso de la cólera, porque yo creo que curiosamente en la cólera sí que fue yo lo veo un libro muy actual, a pesar de que hablamos completamente o cogemos los referentes de Homero y hablamos de Aquiles y tal. En el fondo es una excusa para hablar de nosotros de ahora mismo y de los problemas que tenemos encima de la mesa diarios. Entonces, era un libro urgente, de alguna manera. No podíamos dejar que pasaran años, porque a lo mejor, dentro de muchos años, algunos no creo que hubieran desaparecido, hubiera habido más. Pero bueno, que eran proyectos o eran dudas o problemas o cuestiones que a Santiago le apetecía tratar justo en este momento, ¿no? Y él trabaja mucho así, o sea, él de pronto, de hecho pasa mucho que me dice, tengo ya una idea y tal, no sé qué, y luego me dice, no, acabo de, ya está, tengo otra porque estoy viendo esto, o sea, que de pronto es muy refractario lo que pasa para que de pronto eso le construya en la cabeza una idea y entonces decida que yo, o que si quiero hacerla yo y tal, o sea, que de momento no sabemos muy bien. No es un plan de vamos a hacer figuras históricas una detrás de otra, ¿no? Luego Colón o luego pintores, ¿no? Que nos decían, hombre, pues ahora podéis hacer Goya y luego tal. No sé qué. Pero es un poco eso, no es no es un planteamiento comercial en el sentido de vamos ahora a hacer el filón de los pintores. Queríamos hacer lo de Velázquez y lo hemos hecho. Queríamos hacer la cólera, lo hemos hecho. El siguiente, a saber. Hay otra pregunta que es de Iria Ross, que dice, teniendo en cuenta todo lo que has comentado sobre la organización a la hora de ponerte a dibujar, ¿cómo te enfrentaste a la organización de una página interminable en Warburg y Bit? Claro, lo de Warburg fue un poco también curioso, porque el proyecto de Warburg me llega justo antes de empezar con la cólera, y yo también casi hago un poco un Beowulf, en el sentido de que empecé a arrastrar el proyecto detrás, como, ¿sabes?, como una mochilita. Y Juan me decía, bueno, pero ¿cuánto llevas? ¿Que avanzamos? ¿Qué pasa? Y tal, y yo, sí, estoy haciendo esto, tal. Pero primero porque como yo como ilustrador tengo trabajo habitual, entonces a veces lo que pasa es que ese equilibrio no es un equilibrio que tú manejas. Ojalá lo manejara uno, ¿no? De, bueno, pues ahora hago esto y ahora hago esto. Eso es una idea muy bonita que tienes de manejo de tu vida, de tu realidad, pero no es así. De pronto te entra mucho trabajo de ilustración y te entra mucho trabajo interesante de cómic y dices, tengo que cogerlo todo, a ver cómo hago esto, o sea, tienes que estar todo el día con el puzzle, ¿no? Y en ese momento estaba bastante liado de trabajo, empecé con... Él me llega ya con la idea del libro acordeón, o sea, él sí tenía muy claro que ese libro tenía que ser así, tenía que ser de formato. Me cuenta que quiere contar la historia de Silvia Beach, de la librera Silvia Beach, por un lado, y la de Abby Warburg por el otro, y que era la mejor manera de contar una historia paralela y no subordinada, o sea, no elegir con quién empezamos la historia, sino decir, no, podemos empezar con cualquiera, porque las vidas además se solapan, o sea, son trayectorias vitales bastante, aunque Warburg muere antes, pero se solapan bastante, ¿no? Bueno, él me llega con este proyecto y yo empiezo a trabajar un poco en esa idea de friso, pero paro para hacer la cólera. Porque le digo, mira, Santiago ya tiene el guión listo, va a ser muy largo, van a ser 2 años, no puedo con 2 proyectos a la vez tan gordos. Entonces no teníamos en ese momento ni editor ni nada, simplemente era una idea que teníamos. Yo paro 2 años y medio, hago la cólera, pero claro, durante el proceso de la cólera ya encontramos un editor, en este caso una editora, Catalina Mejía, que estaba en Salamandra, que ahora es Penguin, me parece. Pero bueno, en el momento que contactamos con Catalina de la Salamandra, a ella le entusiasma el proyecto y de alguna manera
para mí funciona así, y yo me imagino que para muchos dibujantes también, eso ya es una realidad, ¿no? Porque si no, los proyectos son cosas que vuelan hasta que hay un editor y te pone las cosas claras, y sobre todo te da una fecha, te dice, pues tiene que estar aquí, tiene que ser así, tiene que tal. Y eso de alguna manera ya me centró en el proyecto, y lo que pasa es que no tuve prácticamente tiempo entre la cólera por las fechas de publicación del libro para tomarme un descanso, digamos, decir, bueno, pues estoy 2 meses, luego no, o sea, acabó la cólera y prácticamente en 2 semanas me tengo que poner con Warburg por el proceso de la edición del libro, que es complicada. Es complicada, sí, entonces teníamos que hacerlo para unas fechas y tal. Efectivamente, el problema narrativo era obvio, ¿no? Necesitábamos contar la historia de una manera, por un lado, panorámica, pero por otro lado, también tenía que tener en cuenta la unidad de página, porque es un libro que se puede leer de forma tradicional, si quieres, o se puede desplegar, o sea que tienes las dos posibilidades y tendría que funcionar de las dos maneras, ¿no? Y bueno, me planteé un poco cómo era cada uno de los personajes. Silvia Beach es un personaje, tenía una librería, un personaje más excéntrico, en el sentido de que vivía hacia afuera, conocía a muchos personajes, o sea, fue una activista cultural muy importante de París, puso en contacto a los escritores de vanguardia americanos con los escritores de vanguardia franceses, o sea, era un personaje público. Y entonces decidimos que su parte era más escénica y más exterior. Íbamos a mostrar París, ¿no? Las fachadas, más que los interiores de las cosas, las fachadas de los edificios y tal. Y la idea de la estructura es de Jorge, o sea, una estructura central en la que veíamos toda la panorámica de París y unas viñetas arriba y abajo en las que se iba contando la historia de forma más tradicional y tal. Y luego para Warburg, a mí se me ocurrió que era un personaje un poco opuesto a Beach. Warburg es un personaje que era más torturado, tenía problemas mentales, acabó en un psiquiátrico varias veces, tenía problemas de ira. O sea, era un personaje muy complicado. Y su biblioteca, aunque era una biblioteca, era un lugar muy cerrado. Era para estudiosos, Panofsky, o sea, no era una biblioteca pública, digamos, no era un local público, era un local para gente especial, ¿no? Y entonces desarrollé este trabajo si quieres, con una estructura más libre, ¿no? Y de hecho lo que hice fue en collage, o sea, de pronto trabajaba los personajes sueltos y luego metía todo en la página y empezaba a moverlo y empezaba a trabajar. Entonces es un proceso que me gusta mucho, pero también que me pone muy nervioso porque estás, claro, o sea, de hecho yo el otro día lo hablaba con un amigo, con un dibujante, y le decía, ¿no te das cuenta que los dibujantes, una vez que hacemos el boceto, luego es un proceso de necrosis? Lo que hacemos es coger ese dibujo, lo hacemos a lápiz, lo fijamos ya como si fuera en piedra, luego lo pasamos a tinta, que lo volvemos a marcar, y luego lo pulimos con color y lo vamos dejando como muerto, que no lo matamos, porque lo que hacemos es fijarlo desde un principio y mantenerlo todo lo posible hasta el final. Entonces, una vez que tienes el lápiz, yo ya me tranquilizo, porque digo, bueno, ya está resuelto, adelante, ya lo tengo, queda bien, venga, ya no hay problema. En este proceso del collage, el nerviosismo era total, porque yo hacía un montón de cabezas, personajes sueltos, casas, fachadas, coches, todo, y me ponía a montar la página y empezaba, bueno, bajo la casa, subo el personaje, aquí no me cabe el texto, ahí esto no me queda bien, este personaje más grande. Entonces, hasta que no acababa la página, no acababa el proceso. Pero me ha venido muy bien para aprender a trabajar de esa manera, ¿no? Que es más interesante si tienes un proyecto o un libro o algo en el que no necesites que haya una narrativa tan cerrada y puedes ir trabajando de una manera más suelta. Además que yo hacía eso, 8 cabezas, y luego decidía qué cabeza me gustaba más. Es genial porque al final... Y las hacía sin lápiz, quiero decir, lo bueno es que también para conseguir... Desde el punto de vista de esa economía, digamos, de esfuerzos de la que hablabas, que habías conseguido entender, hacer 8 cabezas para escoger una no me parece una idea. Bueno, sí, ¿sabes? No las hago a lápiz. O sea, lo que perdí de tiempo lo gané porque lo que no hago es un lápiz. Ah, vale. Claro, o sea, yo lo que hago... Entonces ya 8 definitivas. Exacto, claro, pero porque lo que sí quería conseguir en Warburg era cierta frescura del dibujo. Entonces, en vez de hacer un lápiz y pasar la tinta 8 veces o hacer 8 lápices, lo que hacía era cogía la plumilla y hacía una cara de Warburg, otra cara de Warburg, lo que sea, un personaje. Bueno, esta me gusta, esta no, este bigote está bien, tal, no sé qué. Y luego o lo combinaba o decidía. Pero son 8 cabezas frescas, digamos, tienen todas una frescura. Sí, no, económicamente... Es una carnicería total. Sí, no, el echando un collage es muy lo fresca, más, es lo más cercano a un Frankenstein, a una carnicería loca, ¿no?
Pero luego el trabajo, el proyecto... Pero supongo que muy divertido entonces Claro, lo claro. que es el proceso. Sí. Pese a todas esas angustias que dices de inseguridades y tal. Bueno, a ver, tú lo sabes, como dibujante, o sea, cuando estás dibujando hay un momento de... Es una especie de pánico feliz, ¿no? O sea, estás aterrado porque no sé dibujar, esas cosas que hacemos a veces, esto es una mierda, pero en el fondo sigues dibujando, sigues haciéndolo y luego queda bien, y luego te alegra, y luego llega uno y te dicen, ¿qué? Joder, ¿cómo me gusta cómo dibujas? Y dices, joder, menos mal, porque si me hago caso a mí... Entonces, ese momento de pánico, de alguna manera con el collage, claro, te sientes más libre también porque coges y montas el personaje. Imagínate que lo dibujas pequeño en lápiz y dices, ay, lo tenía que haber dibujado más grande. Aquí lo hago y luego digo, lo amplío, pum, ya lo tengo dibujado, ¿sabes? De pronto es una manera de armar la página muy interesante. Y además tenía que tener en cuenta la narrativa, o sea, porque hay un texto. Y el texto tiene un orden. Claro. Yo primero ponía los textos, que eso es un consejo, que le digo siempre a los dibujantes, ¿no? Cuando una vez un alumno me dijo, es que a mí los bocadillos me estorban. Es un problema. A ver, eso no, es que el bocadillo forma parte de la viñeta. Entonces tienes que, digo, ponlos primero, así no tapan nada, porque claro, decía, sí, claro, yo hago un dibujo precioso, un bosque, y luego tengo que poner el bocadillo y me tapa el arbolito, y me tapa el pajarito, y me tapa la mano del personaje. Digo, hombre, claro, primero haces el esquema, pones los textos, y luego en los huecos dibujas. Y vale. Pero es curioso como a veces el bocadillo es un elemento que tiene cierta... Yo para mí, bueno, es como las onomatopeyas, las tienes que integrar. Es que es dibujo. Claro. Es que todo lo que hay en la página es dibujo. O sea, bueno, aunque sea texto. Sí, pero bueno, pasa mucho que... Teníamos una pregunta aquí. Vaya. Bueno, ya te contaré. La pregunta que tenía era, hablas un poco de obras de carácter clásico. ¿Te has planteado lo que te queda ahora? Que dices que como te quedan muchas obras, que te lo ves conocer. ¿Te enterras más en personajes femeninos, por el tipo de LGTBI? Porque a lo mejor en eso quizás no has tocado tanto, a lo mejor de cara al pasado, cómo lo vivían, o no. Y luego, la segunda, si podrías explicarnos ese momento como dibujante, esa página, esa historia, no sé, que la has vivido y has dicho, es de la más difícil de todo, y has comentado que te cuesta un poco de las obras largas, pero una página que te haya entregado un guión, que te quieres contar, ¿por qué te la has tratado de chiripa, de vergüenza, o que la has conseguido sacar y estás orgulloso de ello? Pues hombre, la primera pregunta, ¿sabes qué pasa? Que no me lo he planteado así, porque en principio cuando yo hacía mis historietas, claro, las hago desde mi punto de vista personal, entonces siempre me resulta difícil, de hecho los personajes femeninos siempre son difíciles porque estás siempre hablando de otra persona que no eres tú exactamente, ¿no? Y aunque los he tratado y los he hecho, no habían sido, no tenía un personaje concreto, es que nunca había hecho personajes de alguna manera, siempre mi trabajo había sido siempre como historias muy personales, pero habían salido bastante. Y, por ejemplo, una de las cosas que sí me alegro de haber hecho es el libro de What Would It Be, porque una de las ideas que Jorge y yo nos planteamos cuando empieza el libro es precisamente darle voz mucho a las mujeres libreras y prescriptoras de arte que habían quedado completamente olvidadas en el mundo. Por ejemplo, Silvia es un caso, pero también la madre de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, que fue una feminista avanzada a su época, de hecho era casi más moderna que la hija, y que tampoco se habla mucho de ella porque, claro, Mary Shelley fue mucho más famosa, sobre todo por Frankenstein, que se comió a la madre, y luego hablar de Frances Stelov, la librera, o sea, poner el foco, una de las ideas del libro era poner el foco en la idea de la colaboración entre las mujeres y los hombres en el mundo de la cultura, y cómo las grandes figuras como Joyce, por ejemplo, habían aplastado completamente a gente como Silvia, ¿no? Porque precisamente Joyce era hombre y entonces era un escritor famoso y había ninguneado, obviamente, por cómo se ha tratado la figura del escritor, digamos, masculino y del artista masculino en el siglo XX, y cómo las mujeres, pintoras, escritoras, habían quedado completamente relegadas. Y esa es una de las ideas principales
que queríamos mostrar y que además mostramos en Warner Bros. Y si has leído La cólera, no sé si lo has visto o lo has leído, una de las ideas clave y principales de La cólera precisamente es eso, ¿no? Es la figura de la mujer. De hecho, hay un momento que no lo voy a revelar, pero bueno, ya lo leeréis, en el que Aquiles sufre una transformación y entiendes muy bien el papel de la mujer en el siglo XX y cómo siguen tratando a las mujeres hoy, o sea, un poco, y cómo además lo que hablas tú de los géneros fluidos, como Aquiles en la propia Ilíada pasa de esconderse como niña a tener un amante como Patroclo de una forma completamente natural, a luego tener relaciones más normales, o sea, cómo de pronto el personaje va cambiando. Y eso está también reflejado en el libro. O sea, fue una de las cosas también que hablamos mucho. Por eso digo que es un libro moderno, en el sentido de que no habla de, aunque habla de Aquiles y habla de la cólera y habla de los personajes históricos de Homero, en el fondo de lo que está hablando también es de una reflexión muy personal y muy dura de cómo Europa y cómo un poco la sociedad nos trata y nos ha machacado, ¿no? Y sigue machacándonos. Entonces, es una de las cosas bonitas de colaborar, que decía con Miguel Anso, que de pronto hay temas que a lo mejor tú no has tratado o porque no los has tratado o porque no te había llegado el momento, que cuando te los proponen te animan a trabajar en esa dirección mucho mejor, ¿no? Y luego la segunda pregunta era sobre qué página... Mira, perdona, ¿podrías hacerla desde el atril? Por lo digo por la gente que está viéndolo a través del streaming, si no, no... ¿Qué página? No, ahora te voy a repetir la pregunta. ¿Cuál era el momento más difícil de montar una página, esa que a lo mejor te sale una nota que no sé contar, o que te ha salido, que no quiero que me vuelvan a poner algo así? El mayor reto que has tenido como dibujante, Pero... No, ¿te refieres a qué me ha costado más que no Sí, dibujar? tu momento más difícil, el infierno del dibujante. El infierno del dibujante, pues hombre, no sé. En cómic casi nunca, porque primero las obras que escribía yo las escribía yo y para mí era un placer hacerlas en general. Las colaboraciones que tengo con Santiago o con Jorge son muy agradables y, hombre, te cuesta dibujar cosas y hay momentos duros de dibujo, pero no... Yo te diría que casi mis experiencias más traumáticas han sido en el libro de texto o en literatura infantil, ¿no? en la que el trabajo viene un poco impuesto desde fuera y los textos a veces son verdaderamente horrendos. Pues me ha pasado de todo. Hice una vez un libro... Sí. Seguro que él sabe cuál es. Me temo que sabe cuál es y quiere que me está llevando, ¿no? De forma sutil. Ese que hiciste con el editor, tal. No, he tenido muchos. Por ejemplo, una vez tuve un caso de un libro que no me ha pasado nunca más, que es que un editor me lo encargó, lo terminé, lo entregué y al autor no le gustó y no se publicó. Joder. Que eso es la única vez que me ha pasado y de hecho me parece un horror, un error y un horror. Un error del parte del editor, que el editor, digamos que le dio valor o le dio la preferencia al autor y él mismo se puso en menosprecio, porque realmente, o sea, si tú eres el editor y tú eliges a un dibujante para hacer algo, es tu decisión. Entonces, bueno, la tienes que mantener delante del autor, ¿no? Y en ese momento él decidió que el autor, bueno, pues que tenía, digamos, en ese momento no la razón, pero sí el peso en la editorial para que mi trabajo no saliera. Se me pagó el trabajo y no salió. Y nunca más me llamaron, además. O sea, bueno, entonces esas cosas no me han pasado mucho, o algún cuento infantil horrible que me he tenido que pelear por derechos, pero bueno, son cosas ya un poco... Pero no he tenido así experiencias muy traumáticas, la verdad es que no muchas. Eso sí, con el libro de texto lo he pasado muy mal. Y son como las galeras, a veces, un poco de... Por lo menos en la época que yo lo hacía, que ahora igual es otra cosa, ya ha cambiado y tal. Pero cuando yo hacía libro de texto, me acuerdo que era horrible porque no había ordenador, y cuando los libros de matemáticas, que había un niño con 17 camiones de fruta y cosas así, eran como, o sea, 17 camiones, no podéis hacer sumas más pequeñas, ¿no? 3 más Cajitas, 4, 5 más 7, no, 17 más 35 macetas, ¿no? Y claro, había que dibujar 35 macetas y era un horror total, un horror total. Aprendí mucho, también es verdad que como soy así,
es verdad, aprendí a dibujar muchas cosas, ¿no? Aprendes a dibujar un tractor o cosas idiotas que no has dibujado nunca y dices, oh, mira cómo es un tractor. Y luego como dibujante de cómic te sirve porque es verdad que el cómic exige, lo hemos dicho muchas veces, Sí. es muy tirano. El cómic te exige dibujar todo, no puedes salir en situación, puedes buscarte los huecos para dibujar lo que te apetece. En cómic no. Si tienes que dibujar una batalla, como decía Santiago, entre 1000 guerreros, bueno, pues a dibujar la batalla. Y si no te gusta o lo pasas mal, pues lo pasas mal. O hay cosas que no te gusta dibujar, pero necesitas dibujarlas. El cómic te obliga mucho a eso. Y el libro de texto es un poco una especie de precedente loco, ¿no? Vas a dibujar una calle de Roma con un montón de personajes o 5000 macetas. Entonces, te obliga un poco a... que también está muy bien como ejercicio... un poco de taller, ¿no? Que no te oigan los editores. Y... Bueno, ya lo he dicho muchas veces. No va a pasar nada. No, digo que lo de que está bien. ¿El qué? Dices, no, que está bien, porque también te obliga a No, tal. para mí, no está para bien. mí, ¿no? para mí, a mí me enseñó mucho digamos la disciplina. Sí, ¿no? la gimnasia de... La gimnasia, de tener que dibujar muchas cosas, porque en el cómic luego, y lo hemos dicho muchas veces, en el cómic no puedes saltarte las cosas, tienes que dibujarlo todo para que se entienda todo y tienes que darle importancia a todo. Entonces, yo por lo menos esa es la enseñanza, no muchas más, pero algunas saqué de la época esa de Galera, del libro de texto. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta más porque se nos está acabando el tiempo. Sí, vale. Pues lo único que os pediría es, por favor, si os podéis acercar al atril por la gente que nos está viendo desde casa. En cuanto al dibujo, me preguntaba si a la hora de enfrentarte a la perspectiva lo haces de manera intuitiva o utilizas guías y este tipo de cosas. Pues fíjate, curiosamente ayer hablábamos de esto. Claro, la perspectiva, si eres dibujante, que no sé si eres dibujante o te gusta el tema, era uno de los, me acuerdo de los demonios, ¿no? De la perspectiva. Y me acuerdo que otra de las cosas que me decían cuando empezaba, aparte de ese tallo del personaje, es, que eso me acuerdo además, no sé quién fue, me dijo, a ver, si este personaje se pone de pie y se va hacia esa puerta, no cabe. Está mal. Y yo, ostras, está mal, no sé dibujar. Bueno, entonces, lo que hice, me acuerdo, una vez, hace muchos años, para comprender la perspectiva, porque me costaba un poco colocar los elementos, fue que me cogí el garaje hermético de Moebius y cogí una regla y cogí un lápiz y empecé a tirar las fugas, ¿vale? Empecé a tirar todo y de pronto me di cuenta que estaban todas mal. Claro, y de pronto... Y no lo parecía. Claro, pero ahí estaba la clave. Claro. Dije, vale, o sea que no se trata de... El mundo, otra de las cosas que pensé es que el mundo no fuga. Claro. Una gran verdad. Las cosas no fugan. O sea, si tú dibujas una habitación y pones un punto de fuga, lo dibujas todo fugando, no hay nada más falso. Tú no pones un libro en la mesa y fuga perfecto, y las mesas no fugan, y nadie, ni las personas. De hecho, los dibujantes técnicos de estos que fugan siempre les queda irreal. Hay un programa que se usa mucho de arquitectura, que lo usan para las viñetas, y queda todo el rato como raro, porque nada es tan perfecto, ni nada fuga tan bien. Entonces, tienes que entender que la perspectiva funciona a un nivel más conceptual, ¿no? Pero claro, tienes que aprender a tirar los puntos y a colocarlos en el espacio y luego a olvidarte y a colocar las cosas de una manera natural. Yo ya no, a veces tiro alguno, más que nada por quedarme tranquilo, pero casi siempre ya, después de 30 años, pues ya no hace falta que o sea, ya coloco las cosas de forma un poco lógica, ¿no? Y muchas veces, seguramente, si ahora un dibujante joven coge las navajas y se pone a tirar fugas, pues seguro que están todas mal. Pero da igual, porque al final el hecho de que el personaje se levante, que esas cosas que dices, ¿cómo? No sé, qué manera de enseñar tan rara, también tan académica, ¿no? Y tan falsa. Es como, pero es que el personaje no se va a levantar y va a salir por la puerta. Esto no es un cine, esto no es una película. El personaje está sentado y la puerta está al fondo y no van a interactuar. Da igual que sea más pequeña. O sea, no hace falta que el lector no le da importancia a esas cosas, ¿no? Pero para nosotros, de pronto, eso eran como verdaderas, ¿no? Torturas de, ay, esto está mal. Porque, fíjate, me da la sensación de lo que querían era que tuviéramos una especie de apariencia de realidad total, ¿no? De que esa viñeta no fuera una viñeta, fuera una especie de espacio real
Y el espacio real existe en el cine o en el teatro cuando lo construyes, pero en el cómic no. En el cómic tú colocas las cosas. Ni siquiera en el teatro. Ni siquiera en el Bueno, teatro. y en el teatro cuando lo construyes ya está ahí. Digamos que una vez que lo construyes es inmóvil, pero puedes no construirlo. Puedes construir un espacio vacío, una mano gigante, una cara no sé qué, una mano, ¿sabes? Puedes hacer un objeto, una cafetera de 11 metros y todos los personajes ahí encima. O sea, puedes trabajar de esa manera un poco más libre, ¿no? Y eso no te puedo dar ningún consejo. O sea, yo hice eso y de pronto me di cuenta de que efectivamente la perspectiva es una cuestión de percepción y sobre todo de sabiduría. Moebius era un genio, entonces no hay nada que decir. Y era una persona que colocaba yo creo que de los dibujantes que mejor han usado el espacio para colocar los personajes. Y lo hacía de forma probablemente intuitiva y natural, porque las viñetas estas de arras de viñetas, estas que hace él, que yo las he copiado de Moebius y de muchos otros, son falsas a nivel técnico. O sea, eso no, ahí hay un punto de fuga que no existe, no puedes hacerlo, pero funcionan a nivel narrativo. Perfectamente. Perfectamente. Y él las hacía mucho, de hecho. Es que yo creo que ahí tenemos por un lado la percepción del espacio y del volumen, que como tú decías es casi podríamos decir que una habilidad abstracta, conceptual del cerebro, y después hay el método. Y yo me acuerdo la primera vez que tuve en dos ocasiones sensación de evidencia de esa confrontación, que fue uno, la primera vez que en arquitectura estudié geometría descriptiva. Y la geometría descriptiva es justo esto, es cómo construir el modelo básicamente tridimensional, digamos el estado último de proceso de la geometría descriptiva es la perspectiva cónica y con todas sus complicaciones y cómo corta un cono con una bisectriz tal, bueno, y que se pudiese representar. Años después, en una conferencia que daba en la Escuela de Arquitectura, yo confesé que siempre hacía los trabajos de perspectiva a ojo y la sala estaba a oscuras y de repente soy yo al fondo de la sala. Yo ya lo sabía, que era Franco Taboada, el profesor de geometría descriptiva. Pero yo ahí lo que me di cuenta era que gracias a todas aquellas reglas, gente que no tenía ninguna visión espacial y tal, era capaz de llegar a un resultado que se aproximaba mucho al que yo llegaba, yo en 15 minutos y ellos en 3 días, pero llegaban. Y la otra vez, un tiempo después, fue con el bonsái, los arbolitos estos japoneses, tal, cuando ves estas maravillas de un maestro tal, de 95 años, que lleva pues toda su vida modelando un bonsái tal, y teníamos un amigo que le gustaba mucho y decía, yo no tengo ninguna idea de estética, pero yo sigo el método que dicen, la primera rama hacia la derecha, cuentas 2, quitas la del medio, tal, y efectivamente iba aplicando y le quedaba. No le quedaba una maravilla como al maestro de bonsái, pero le quedaba una cosa aparente. Y yo creo que eso era lo que les sucedía a aquellos autores de las generaciones anteriores que nos trataban de transmitir ese salvavidas, esa especie de correa de seguridad, ¿no? Tienes que construir la perspectiva de una manera toda, porque claro, eso, que tiene que caber el personaje. Es que no va a pasar por ahí, porque en la siguiente viñeta yo ya me voy de esta con ¿no? Sí, bueno, era otra época también, ¿eh? También te estoy hablando de dibujantes que construyeron su carrera con unos mimbres realistas, en los que había reglas. O sea, yo me acuerdo las reglas, ¿no? Ya todo reglas. Sí. En el fondo era una sobreprotección como los padres, ¿no? De, bueno, hijo mío, ten cuidado, no te acerques aquí, no hagas esto, haz esto así, porque si haces esto te va a salir esto. Y sirve para lo que dices tú, ¿no? Para hacerte un plan de seguridad, de bueno, vale, si hago esto más o menos, voy por aquí. Lo que pasa es que luego lo bonito es irte tú por tus, ¿no? Abrir la puerta y salir, decir, pues ahora... De todas formas, lo que tú dices, cuando vemos esos cuadros a veces en exposiciones de estas, amateur tal, entonces estás viendo esa marina y no lo puedes evitar, es decir, es que la línea del horizonte está por encima de los tejados de las casas. Hostia. Entonces, es la diferencia de ver eso o ver un dibujo de George Grosz.
Claro. Y de, hostia, se pasa por el forro la perspectiva, pero lo que construye me lo creo. Sí, sí, claro. Entonces, ahí es donde está la magia de no construir la perspectiva, que es, bueno, sí, o de construirla, un regalo de... claro, de construirla. En el fondo tiene que ser creíble. O sea, creíble Claro. me refiero no que te creas lo que está pasando, sino que dentro del relato, o sea, tú y yo y todos Sí, sí. construimos unas normas imaginarias, si quieres, y se las contamos al lector al principio, ¿no? De mira, esto lo voy a dibujar así, este va a ser el tono, y entonces es como el teatro, ¿no? Es como, Sí, sí. hay veces que dices que tú llegas y está construida una habitación del siglo XV perfecta, y salen todos vestidos del siglo XV. Pero luego otras veces que llegas y hay un ojo gigante y están todos en pelotas. Y dices, vale, evidentemente son dos maneras muy diferentes de tratar a lo mejor Fidelio o de cualquier ópera. Pero cada una tiene unas reglas y dices, bueno, las reglas de estas son estas. Estamos en un mundo conceptual. En el otro no, estamos en el siglo XVII. Pero tienes que ser coherente con eso. Entonces, bueno, yo siempre les decía una de las cosas que me contaba mucho en la documentación. Yo decía, me parece genial que pases días buscando el barco del siglo XV en el que fue el personaje, lo encuentras, lo dibujas exacto. Genial. Pero si quieres. Claro. Pero no como regla, sino como opción. Es que esa es la clave, ¿no? De no tienes que hacerlo. ¿Quieres hacerlo? Sí, me encanta buscar barcos en internet. Adelante. Claro. Dibújalo. Es mentira, ¿eh? O sea, ese barco es un dibujo, ¿eh? Entiéndelo. El lector es una de las cosas que luego entendí, que ellos lo contaban, yo creo, los dibujantes, porque todavía pensaban que eso hacía más real la historia. Y no, lo que hace más real la historia es otra cosa. O sea, no por dibujar... Hombre, si metes un tanque absurdo en la batalla de las Termópilas, pues igual. A lo mejor ya te estás pasando y estás... Pero hay un margen de invención y de trabajo, que es el margen que tenemos los dibujantes, que es un poco... Por eso a mí me gusta el teatro, porque resuelven los problemas de manera muy parecida. Y yo siempre les digo a los dibujantes, iros al teatro. Sí, sí. O sea, ver pelis y ver series, genial, y leer libros y hacer música y todo, pero iros al teatro. Porque vais a entender cómo funciona el espacio imaginado, ¿no? Y el espacio conceptual. Y lo podéis aplicar o no. Luego puede ser un Incluso el dibujante... diálogo. Dime. Incluso el diálogo, los textos teatrales Claro. no tienen, es decir, son mucho más simbólicos que el texto de la ficción cinematográfica o televisiva, Claro. que tiene que ser naturalista. Sí, porque está apoyado por la narrativa. Y o por entonces, la... sí, sí. Claro, pero en el teatro es verdad que a veces los textos Beckett, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que cuentan, de pronto, digo, iros empapando de cómo resuelven los problemas esta gente, porque para muchas cosas es muy interesante a nivel de espacio cómo resolvemos nosotros en el cómic. Bueno, había una pregunta más. ¿Sí? No sé, creo que sí, pero vamos. Sí. Vale, pues no sé si ya... Vale. Pues nada, Vale. nos hemos pasado, nos van a perseguir los de seguridad para echarnos de la sala. Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado en esta primera tanda de charlas de la edición de este año de Viñetas. Gracias a los que nos habéis seguido a través del streaming, de las redes. Las charlas quedan alojadas, con lo cual se pueden visitar después posteriormente, quienes no hayáis podido asistir en directo. Y agradecerle a Javier, el estar con nosotros en el festival, el haber desarrollado esta charla tan estupenda y el habernos regalado la exposición asombrosa que tenéis en este propio kiosco Alfonso, que es una auténtica gozada a nivel gráfico, las propias piezas, pero después incluso el proceso que nos enseña de trabajo a través de todas esas páginas, desde sus primeros bocetos o incluso textos anotados en los que ya empieza a trabajar. Nada, lo dicho, mañana volveremos a los horarios habituales, a las 6:15 la primera charla. Y nada, muchísimas gracias por haber estado y muchísimas gracias a Javier por habernos regalado esto. Gracias.